Bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces con la clase de básicas. Recuerden que este mes vamos a desarrollar todo el segmento de básicas, ¿no? Así que es su oportunidad para que repasen y fijen bien los conceptos de ciencias básicas, ¿ya? Recuerden que esto representa el 10% de su examen de NAM, ¿ya? Y por ahí, ya, tal vez lo hayan visto, hay un doctor que ha publicado una investigación, ¿no?, de la Universidad Antonio Abad de Cusco, donde nos reporta desde el año 2003 hasta el año 2019, ¿no?, los reportes de notas del examen de NAM, y se habrán dado cuenta que es preocupante en cuanto a las calificaciones de este examen teórico, ¿no? Básicamente el 40% de los estudiantes tienen una nota por debajo de 11, ¿ya chicos? Entonces, espero que los motive, ya justamente este programa de capacitación tiene ese objetivo de que ustedes rindan un buen examen y alcancen un buen puntaje. Recuerden que ese examen de NAM, muy aparte de que te evalúa la parte teórica de tus conocimientos, representa para tu elección de plaza de SERUM un 70%, ¿no?, de la calificación. Y también te va a servir para cuando postules a la especialidad, el examen de residentado, te dan un cierto puntaje por tu examen de NAM. Entonces también miren las ventajas a largo plazo, chicos, ¿ya? Entonces, si estudiamos con tiempo, organizados, vamos a lograr el objetivo, ténganlo por seguro, ¿ya? Nosotros los docentes damos todo nuestro empeño para darles de forma resumida, de forma integral, lo más importante, pero también va a depender de ustedes y de su compromiso, ¿ya? Así que, por favor, prográmense bien, estudien con tiempo. Este mes tenemos que sentar las bases de ciencias básicas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con lo que viene a ser el sistema cardiovascular. Comenzamos. Vamos a hablar un poquito de morfofisiología, así que vamos a hacer un preámbulo con la parte de histología, ¿ya? Y la parte de embriología. A ver, acá un momento. Acá ha faltado el gráfico. A ver, un rato ya, chicos. Un rato, vamos a salir unos segunditos. Voy a corregir acá la diapositiva. Ya, ahora sí. Ahí apareció. La parte de histología, miren, vamos a repasar las capas del corazón. Recuerden que son tres, ¿verdad? La más interna es el llamado endocardio, ya que es un derivado del endotelio, por lo tanto deriva del endodermo, ¿no? Luego la capa más gruesa, que viene a ser el miocardio, ¿correcto? Es la capa de músculo cardíaco, músculo estriado, ¿verdad? Tiene estrías. Y la parte más externa, que es el pericardio, ¿correcto? Esas son las tres capas del corazón. El pericardio es una membrana serosa, ¿no? Así como el pulmón que tiene la pleura, pues, ¿no? Ya está. ¿De acá qué debemos recordar? Entonces, las tres capas, y que en el miocardio, estas células, este músculo estriado, recuerden que es un músculo estriado, tiene estriaciones, ¿ya? Es un músculo estriado, tiene los famosos discos intercalados, que es algo particular del músculo cardíaco, que no lo vas a ver en otro tejido, ¿ya? Los discos intercalados, que son uniones eléctricas, uniones de tipo gap, así se les llama, y son conexiones eléctricas que van a permitir que cuando un miocito se despolarice, todos los demás se van despolarizando, y así en conjunto pueden hacer una actividad mecánica coordinada, y a eso justamente se le llama sinsitio, ¿no? Sinsitio, ¿ya? Porque hacen una actividad mecánica conjunta. Entonces eso debemos recordar de la parte histológica del músculo cardíaco, los discos intercalados, es algo particular. Ahora, hay una capa externa, que es el epicardio, ¿ya? ¿Y cómo es esto? Entonces, miren, el epicardio es la capita más externa por encima del miocardio. Entonces, algunos van a clasificar el pericardio en la hoja externa, que es el pericardio fibroso, y la hoja interna, que es el pericardio seroso. Estas son las dos formas del pericardio, fibroso y seroso. Y el pericardio seroso, chicos, tiene a su vez dos capas, la hoja parietal y la hoja visceral. Y justamente esa hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, porque al epicardio se le considera la hoja visceral del pericardio seroso. Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, mira cómo el pericardio se divide, ¿no? En fibroso y seroso. Y el seroso tiene la hoja parietal y visceral. Muy bien. Entonces ya saben eso, ¿no? Que el epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso. Y acá hay un espacio que estás viendo, es el espacio pericárdico, donde hay un líquido, el líquido pericárdico, que normalmente, ¿no?, puede ser de 10 a 15 mililitros, ¿no es cierto? Es un líquido escaso, ¿ya? Como lubricación para esta parte, porque recuerden que el corazón se va a dilatar cuando hace llenado, etcétera. Cambia entonces de volumen, entonces tiene ese líquido. Cuando ya es más de 50 mililitros, ya es un derrame pericárdico. Eso también, asocian la clínica. Cuando es más de 50 mililitros, ya es un derrame pericárdico. Imagínense cuando se llena 250 mililitros. Eso se llama taponamiento cardíaco, agudo, más de 250 mililitros. Y cuando se llena más de 2 litros, chicos, es un taponamiento cardíaco crónico, ¿ya? Entonces eso también, acuérdense, los valores normales, y cuando a partir ya de 50 mililitros ya hablamos de un valor patológico, ¿no?, que es el derrame pericárdico, o cuando ya es muy extremo, lo que viene a ser el taponamiento. Otra cosa que deben recordar de acá es la hoja parietal del pericardio seroso, ¿ya? Es la hoja que está inervada, tiene inervación. La hoja visceral no. Por eso en una pericarditis, chicos, recuerden la causa más frecuente de pericarditis es viral, el Coxsackie B virus, inflama la hoja parietal y eso es lo que duele, ¿no? Por eso el paciente con pericarditis viene con dolor, un dolor torácico tipo hincada, porque el pericardio es una hoja serosa, nos duele tipo hincada, por eso también le llaman dolor pleurítico, ¿ya? Y ese dolor que cambia con la postura, cambia con la respiración de la pericarditis, es por la hoja parietal del pericardio seroso, porque la hoja parietal está inervada, tiene terminaciones nerviosas. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Cuando este pericardio se calcifica, se fibrosa, el pericardio fibroso, ¿no?, se vuelve duro, se calcifica, se fibrosa, hablamos de la pericarditis constrictiva, ¿correcto? Que va a impedir que el corazón se llene, pues. Porque como está duro, es una coraza y el corazón no se puede llenar. Entonces afecta la diástole, ¿no?, el llenado del corazón. Por eso la pericarditis constrictiva da falla cardíaca derecha, ¿ya? Siempre es importante integrarlo. Acuérdate su signo de Kussmaul, ¿no?, de la pericarditis constrictiva.
Muy bien, entonces acuérdense de esas capas histológicas del corazón. Vamos ahora rápidamente a la parte embriológica, ¿ya? A ver, algo que deben recordar es que el sistema cardiovascular es uno de los primeros sistemas en formarse en el embrión, ¿ya? Es el primer sistema en formarse. ¿Por qué? Porque cuando el embrión se está formando, chicos, las células se nutren por difusión simple. Pero conforme va creciendo el embrión, y más o menos alrededor de la tercera semana, acuérdense eso, alrededor de la tercera semana, los finales de la tercera semana, entonces ya la difusión simple no es capaz de nutrir a todas las células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que formar un sistema eficiente para transportar oxígeno y nutrientes. Entonces, ahí es donde empieza a formarse el sistema cardiovascular. Es el primer sistema en formarse en el embrión. Tienen que acordarse de ese dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los vasos, el endotelio de los vasos deriva del endodermo, ¿no? Del endodermo, miren, vamos a tener los primeros vasitos sanguíneos y también vamos a tener acá ya los primeros glóbulos rojos para transportar, pues, ¿no? Y hacer más eficiente. Y recuerden que los glóbulos rojos derivan de la pared del saco vitelino, ¿ya? La hematopoiesis mesoblástica es cuando el embrión forma glóbulos rojos del saco vitelino. Miren la función, que lo vamos a ver también en obstetricia, ¿no? El saco vitelino, ¿qué función tiene? Nutre al embrión en las primeras semanas del embarazo. Pero también una función del saco vitelino es formar los glóbulos rojos en el primer trimestre. Eso se llama hematopoiesis mesoblástica. Entonces, de tal manera que estás construyendo los conductos para transportar, pues, ¿no? Oxígeno, nutrientes. Y luego tienes que tener una bomba, ¿no es cierto? Una bomba cardíaca que su función va justamente a poner en movimiento, generar presión y generar una circulación. Entonces, el corazón propiamente, ¿de dónde va a derivar? Del mesodermo. Del mesodermo deriva el corazón, ¿no? Del mesodermo visceral. ¿Ya? Entonces, en los discos embrionarios hay una capita que se llama el epiblasto, y de ese epiblasto, que es la que va a dar las tres hojas germinativas, endodermo, mesodermo, ectodermo, del mesodermo visceral es de donde viene el corazón. Y al inicio vamos a tener estos tubos, ¿ya? Los tubos cardíacos, o tubos endocárdicos también le llaman. Primero se forman así estos tubos, que luego a finales de la tercera semana ya se fusionan, que es lo que están viendo acá, miren, a los 21 días, ¿ya? Tercera semana, ¿no? Entonces, todo a finales de la tercera semana ya se está produciendo. Miren, se fusionan estos tubos endocárdicos y me da esta estructura. Y acá el corazón ya empieza a latir. Ojo, a los 21 días el corazón ya del embrión empieza a latir, ¿ya? A los 21 días. Y podemos ver acá estructuras como, por ejemplo, el seno venoso, ¿ya? Que es esta estructura de acá, de azul, seno venoso, el primordio de las aurículas, que es el atrio auricular, el primodio, o esto de acá, perdón, el primordio de las aurículas, que es esto de azul, que está en la parte inferior, ¿ya? Ese es el primordio de las aurículas. Este es el atrio ventricular, que es el primordio de los ventrículos, ¿ya? Este es lo que viene a ser el bulbo cardíaco, ¿ya? El bulbo cardíaco, y lo que sale es el cono arterial, ¿ya? Entonces, cuando se funcionan los dos tubos cardíacos, tenemos esta estructura, ¿ya? Que es una estructura ya producto de la fusión de estos tubos endocárdicos, ¿ya? El seno venoso, el atrio auricular, el atrio ventricular, el bulbo cardíaco y el cono arterioso. Y luego se produce un plegamiento, ¿ya, chicos? Miren, ahí está, plegamiento y una lateralización. Muy importante para que al final adopte la forma del corazón adulto, ¿no? Entonces ese plegamiento, lateralización, hace esto, miren. Miren cómo el seno venoso ha ido hacia arriba, miren, producto de ese plegamiento. Entonces miren que el seno venoso va a formar la aurícula derecha, miren, la aurícula derecha, el seno venoso, ¿ya? Forma la aurícula derecha. El atrio auricular forma la aurícula izquierda, miren, ¿no? O sea, esta parte del atrio auricular forma la aurícula izquierda. Ahí está. Miren, el atrio ventricular, miren, ¿qué está formando el atrio ventricular? El ventrículo izquierdo principalmente, miren. El ventrículo izquierdo viene del atrio ventricular. Y del bulbo cardíaco, miren el bulbo cardíaco que forma al ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho, el bulbo cardíaco, producto de ese plegamiento, lateralización, ¿no? Y el cono arterial forma los arcos aórticos. Los arcos aórticos vienen del cono arterial, miren, la salida. Entonces miren que ese plegamiento, lateralización es muy importante, chicos, para que al final ya se vaya adoptando la forma del corazón adulto, ¿no? Entonces primero son tubos endocárdicos separados, se fusionan, a los 21 días empieza a latir para bombear sangre, hay un plegamiento, lateralización y al final se adopta esta forma. Muy importante que un metabolito acá, que es la serotonina, ojo, miren, la serotonina participa en esta lateralización del corazón o plegamiento. Por eso te debes acordar que los antidepresivos, como la sertralina, la fluoxetina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y que se emplean como antidepresivos, son teratogénicos. Están asociados a anomalías cardíacas, a malformaciones, transposición de grandes vasos, etc. ¿Ya? Entonces, de ahí recuerden, pues, porque la serotonina participa en esta lateralización o plegamiento del corazón, del tubo cardíaco. ¿Ya? Por eso los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, están contraindicados. Muy bien. Luego tenemos por acá lo que vienen a ser, ¿no? La tabicación del corazón. La tabicación del corazón ocurre entre la semana 5 y la semana 8. Ya la semana 8 el corazón está dividido, ¿ya? Entonces, esta tabicación ocurre porque se van formando, miren, una serie de tabiques, ¿ya? Que son el septum, ¿no? Entonces habrán escuchado el septum primum, ¿no? Y el ostium primum, pues, ¿no? Porque al inicio tiene agujero. Septum primum, ostium primum. Se van desarrollando, luego vas a escuchar el septum secundum y el ostium secundum, ¿no es cierto? Producto de esa tabicación. Entonces se forman septus y agujeros que se llaman ostium. Septum primum, ostium primum y al final septum secundum, ostium secundum. Recuerda que al final la aurícula derecha con la aurícula izquierda tienen una comunicación, que es a través del foramen oval, ¿ya? Del foramen oval. Entonces hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Ya está. También tenemos los cojinetes endocárdicos o almohadillas, también le llaman así, almohadillas o cojinetes endocárdicos. Doctor, ¿para qué sirve eso? Ah, para formar las válvulas.
Las válvulas vienen de los cojinetes o almohadillas endocárdicas, ¿no? Entonces, al final, miren, se forman las válvulas. En el lado derecho la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula mitral, ¿no? Ya está. Entonces, miren cómo la octava semana ya tenemos los anillos valvulares, ya tenemos los tabiques auricular, pero que tiene su foramen oval, y en el ventrículo su tabique interventricular. Toda esa tabicación y para formar al final 4 cavidades, chicos, termina más o menos a la octava semana, ¿no? Entonces, por eso recuerden que el periodo crítico de embriogénesis, morfogénesis, histogénesis, es justamente, ¿no?, entre la tercera y la octava semana. Ese es el periodo crítico, noxas, ¿no?, donde se van a formar las cardiopatías, recuerden. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes. Cuando te pregunten, ¿cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes? Las cardiopatías. El CIB, ¿no?, a la cabeza, ¿te acuerdas? Es el más frecuente, que te da soplo pansistólico. En el recién nacido es la malformación con la cardiopatía más frecuente, ¿no? En el adulto el CIA, llamado ostium secundum, eso es porque persiste pues, ¿no? ¿Te acuerdas de la comunicación interauricular? El ostium secundum, ¿ya? Muy bien. Transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, ¿no? Recuerden que el CIB, CIA son cardiopatías, pues, acianóticas, ¿no? Pero las cianóticas son transposición de grandes vasos, eso es cuando falla este plegamiento, lateralización, o la tetralogía de Fallot, ¿no? Acuérdense entonces, miren que las cardiopatías. También cabe señalar, ¿no?, en los hijos de madre diabética, la cardiopatía que resalta, ¿cuál es, chicos? Hipertrofia de tabique interventricular, ¿ya? Cardiopatía más frecuente en el hijo de madre diabética. Hipertrofia del tabique interventricular. Entonces, todas esas cardiopatías se forman acá en este proceso, ¿no? Miren, entre la tercera y la octava semana. Muy bien, vamos viendo, ¿ya? Ahora la parte vascular, ¿ya? Y acá es importante que recuerden los arcos faringios, ¿ya? Entonces, los arcos faringios que van a estar irrigados por los arcos aórticos, entonces es importante que se acuerden, ¿no? Entonces, miren, el primer arco aórtico, recuerden que rápidamente degenera, pero sí deja una arteria, ¿ya? Que es la arteria maxilar, el primer arco aórtico. El segundo arco aórtico también degenera rápido, por eso lo estás viendo acá como líneas punteadas, pero deja también su arteria, la arteria ioidea y la arteria estapedia, ¿ya? El tercer arco aórtico sí lo tenemos acá. Miren, ahí está el tercer arco aórtico de rojito, y quiero que vean, ¿no? Entonces este es el tercer arco aórtico, ¿no?, del tercer arco faringio, y miren qué forma el tercer arco aórtico, ¿no? Es muy importante que recuerden eso, que el tercer arco aórtico forma la arteria carótida primitiva o carótida común, ¿ya? Tanto en el lado, como se pueden dar cuenta, en el lado izquierdo directamente nace del callado, pero miren en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho recuerden que nace del tronco brachiocefálico y se divide en subclavia y arteria carótida. Pero acá el dato importante es que deben recordar que el tercer arco da la arteria carótida común o primitiva, ¿no? Ahí está, ese es el dato, por ahí que te pregunte. Entonces, ¿de dónde deriva la arteria carótida común? Del tercer arco aórtico. Luego tenemos por acá el cuarto arco aórtico, ¿no?, que va a formar esto, miren, que forma parte del callado, miren, parte del callado aórtico, ¿ya? Y también la arteria subclavia derecha, ¿ya? La arteria subclavia derecha y el callado del cuarto arco aórtico. Y del sexto, doctor, ¿y el quinto? Ese también te debes acordar. El quinto es el que degenera. No deja ningún, es un rezago, es un vestigio. Degenera completamente. ¿Estamos? El quinto no da nada. Ya está. Y el sexto, ya, pero acá lo vamos a poner de amarillito, ya. Sexto, arco aórtico, que nos va a dar esto de acá, miren. El conducto arterioso, que va a comunicar, como están viendo, el callado con el tronco pulmonar, ¿no? Así como había una comunicación entre las aurículas a través del foramen, recuerda que también el conducto arterioso es un foramen fisiológico que comunica el callado con el tronco pulmonar, ¿no? Y también ahí está el tronco pulmonar, deriva de este sexto arco. Entonces, eso es importante que recuerden, los derivados de los arcos aórticos. Ya, el primero la arteria maxilar, pero rápido degenera. El segundo también degenera rápido, pero te deja la arteria ioidea o estapedia. El tercero, la arteria carótida primitiva o común. La cuarta, el callado con la subclavia derecha. Y el quinto, el conducto arterioso con parte del tronco pulmonar. No, el sexto, perdón. El quinto es el que degenera. El quinto degenera. Ya está. Muy importante que también se acuerden de esos datos. Muy bien. Ahora sí pasamos a la parte anatómica, ¿ya, chicos? Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar mencionando que el corazón, recuerden, está ubicado en el mediastino, ¿no? En el mediastino, desde el punto de vista anatómico, en el mediastino medio, ¿no? Pero desde el punto de vista radiológico, en el mediastino anterior, así se dice. Desde el punto de vista anatómico, en el mediastino medio. Pero cuando veas radiología, en una placa lateral, vas a ver que el mediastino anterior está el corazón. Entonces no los quiero confundir, escuchen bien el dato, Mediastino medio es la ubicación anatómica del corazón, ¿no? ¿Tú te acuerdas? El mediastino se divide en la parte superior e inferior, y el inferior es anterior, medio, posterior. Entonces en el mediastino medio, ahí se ubica el corazón. ¿Ya? En el mediastino medio, porque en el anterior está pues lo que viene a ser la arteria torácica interna, ¿no? El timo en adolescentes, niños, está en el mediastino anterior, anatómicamente. En el medio está el corazón, con los nervios frénicos, que dan inervación al diafragma, y en el posterior está la mayoría de estructuras, ¿no?, que a veces te preguntan, ¿quién está en el mediastino posterior? Está pues el esófago, está la aorta descendente, la vena cava inferior, la vena ácigos, semiácigos, el conducto torácico, que lleva la linfa, ¿no? Los vagos, todos están en el mediastino posterior. O sea, acuérdate, en el medio está en el corazón, frénicos, y en el anterior, timo, arteria torácica interna. Pero cuando hablamos desde el punto de vista radiográfico, ese es el dato, ¿ya? Si te dicen en la radiografía dónde se ubica el corazón, en el mediastino anterior, ¿ya? Muy bien. Tiene un peso de 280, 350 gramos, ¿ya? Ese es el peso aproximado. Tiene 3 caras, recuerden, la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior, ¿no? Posterior,
o posterior inferior, ¿ya? Entonces tiene 3 caras, ¿no? Muy bien. Y tiene 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos. Miren la aurícula, ¿correcto? Vamos a ponerlo. Acá está, la aurícula derecha. La aurícula derecha es una cavidad anterior. Siempre las cavidades derechas, aurícula, ventrículo, están más anterior. En cambio, las cavidades izquierdas están más posteriores. Y reconocemos unos músculos que son los músculos pectíneos, ¿ya? Músculos pectíneos, que son propios de las aurículas y que dan este aspecto rugoso, ¿ya? Acá vemos una estructura en forma de triángulo que se llama orejuela. Esta es la orejuela derecha, pues, ¿no? La orejuela derecha. Y tenemos por acá lo que viene a ser la desembocadura. ¿De qué? De venas, porque las aurículas llenan las venas. Entonces, ¿qué vena llega? Miren, arriba la vena cava superior, que no tiene válvulas. Por abajo, la vena cava inferior. Acá sí tengan cuidado, porque la vena cava inferior tiene válvula, ¿no? Se llama la válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién también drena? El seno venoso coronario. ¿Ya? Por ahí está el seno venoso coronario. El seno venoso coronario, ¿no? Que recoge el drenaje venoso de las venas cardíacas, ¿ya? Tiene también su válvula, se llama la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio. Bueno, y el tabique, etcétera. Y recordar que en el techo de la aurícula derecha, más o menos en la desembocadura de la vena cava superior, ahí está nuestro marcapaso, el famoso nodo sinusal o nodo de Katie-Flat, ¿no? El nodo sinusal, que es nuestro marcapaso primario, está ubicado en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. En cambio, el nodo auriculoventricular está acá, el nodo AB, en un triangulito, miren, conocido con el nombre de triángulo de Koch. Cuidado, les pregunto. ¿Dónde se ubica el nodo auriculoventricular, que es nuestro segundo marcapaso, en el triángulo de Koch? Doctor, ¿y quién forma el triángulo de Koch? Te voy a poner por números, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién está formando el triángulo de Koch? 1, el tendón de Todaro. Así se llama, tendón de Todaro. 2, la válvula de Tevesio. Y 3, la válvula tricúspide. Ya está. Ese es tu triángulo de Koch. Miren, tendón de Todaro, Tevesio y válvula tricúspide. Esos son los 3 componentes del triángulo de Koch. Contenido, nodo aurículo-ventricular. Es tu segundo marcapaso. Ya está. Al otro lado vas a encontrar la aurícula izquierda. Miren, esta es la aurícula izquierda, ¿verdad? Ahí está, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, chicos, recuerden que es la cavidad más posterior, que está colindante con el mediastino posterior. Por eso cuando la aurícula izquierda se dilata, te puede comprimir a los bronquios, al esófago, etcétera, ¿no? Te lateraliza los bronquios, te altera la anatomía. ¿Te acuerdas de tus bronquios? Así, ¿no? Este es el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, ¿no? Y cuando la aurícula crece, la aurícula izquierda crece, de lo que tu bronquio derecho es vertical, te horizontaliza, ¿no? Ese es un signo en la radiología. Cuando ves que el bronquio derecho se horizontaliza es por crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda es la cavidad más posterior de todas, es la que está más hacia atrás, ¿ya? Muy bien. Es más pequeña que la aurícula derecha y miren quiénes desembocan. 4 venas. ¿Qué venas? Las venas pulmonares, ¿ya? Las 4 venas pulmonares van a desembocar, ¿no? en la aurícula izquierda. Tengan en cuenta ese dato. Y ojo, que las venas pulmonares están trayendo sangre oxigenada. Las venas pulmonares, chicos, son como la vena umbilical. Irónicamente, paradójicamente, son las únicas venas que transportan oxígeno. Las venas pulmonares y la vena umbilical transportan oxígeno, ¿no? Porque todas las demás venas son las que transportan dióxido de carbono, ¿ya? Tiene una orejuela, que es pequeñita, la orejuela, y es por ello que en la orejuela izquierda, ojo, como es pequeñita, se pueden formar trombos. ¿Por qué? Porque al ser estrecha, pequeña, hay éstasis sanguínea. ¿Y te acuerdas de tus principios de Virchow? ¿Cuál es tu triada de Virchow? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad o éstasis sanguínea, o sea, alteración del flujo, se forma un trombo. De tu triada de Virchow, ¿te acuerdas? Entonces, como la orejuela izquierda es pequeña, muchas veces hay éstasis sanguínea y se puede formar trombos, y luego esos trombos salen disparados hacia la circulación sistémica, porque de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Y acá hay un factor cardioembólico, por eso importante, que tú te debes acordar, que es la fibrilación auricular. Justamente la fibrilación tiene origen acá, en la aurícula izquierda. Ahí se forma la famosa fibrilación auricular, que es el principal factor cardioembólico y que va a disparar estos trombos, ¿no? Cuando justamente se altera. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Hay una actividad eléctrica desorganizada en la aurícula izquierda, entonces no se contrae la aurícula izquierda, hay éstasis, y como la orejuela izquierda es pequeñita, se forman trombos, porque hace éstasis, y luego estos trombos salen disparados por esta arritmia, y se produce un cardioembolismo, ¿no? A lo que viene a ser la arteria central de la retina, ¿no? Y por eso en oftalmología, ¿te acuerdas? Oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Por una fibrilación, porque mandaba embolos. ¿Y te acuerdas? Mancha rojo cereza, ¿te acuerdas en el fondo de ojo? Mancha rojo cereza, oclusión de la arteria central de la retina. O a la arteria cerebral media, que es la que irriga la mayor cantidad del cerebro, ¿no? Te da un ACV isquémico, pero producto de un embolismo, ¿no? Un ACV isquémico, producto de un embolismo. O sea, la arteria mesentérica, y lo vas a ver en cirugía, un abdomen agudo vascular, por un embolismo de la arteria mesentérica, ¿no? El paciente está con intenso dolor, pero no hay signos peritoneales, abdomen vascular. Entonces, siempre que hay dato de embolismo, busquen el corazón, la arritmia, fibrilación auricular, porque ese es el principal factor cardioembólico. ¿Estamos? Entonces, acuérdense. A este trombo se llama trombo mural, ¿no? Porque se forman en las cavidades, trombo mural, y justamente su localización más frecuente es en la aurícula izquierda, ¿ya? Tengan esa aplicación clínica. Muy bien. Vamos ahora a la parte anterior. Vamos ahora a lo que viene a ser el ventrículo, miren, ventrículo derecho. Nuevamente, el ventrículo derecho es más anterior que el izquierdo. Y más grande que las aurículas, ¿verdad? Por eso, chicos, cuando hay imagínense, ¿no? Nos asaltan y con un arma blanca, ¿no? Nos hacen un accidente, ¿no? Por un arma blanca, nos acuchillan en la parte anterior del tórax.
Si tú te preguntas, en un trauma torácico abierto por arma blanca, ¿cuál es la cavidad que más frecuentemente se lesiona? La más grande y la que está en la parte anterior. ¿Quién es? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la cavidad que más se lesiona en un trauma abierto por arma blanca, porque es la que más grande y la que está en la parte anterior. ¿Estamos bien? Muy bien. El grosor del ventrículo derecho más o menos es de 4 a 5 milímetros. El grosor es de 4 a 5 milímetros. ¿Estamos? Y tiene, miren, un aspecto rugoso. Si las aurículas tenían los músculos pectíneos en las aurículas, los ventrículos tienen las famosas trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas, ¿ya? Que le dan ese aspecto rugoso a los ventrículos. ¿Ya? Entonces, en la aurícula, músculo pectíneo, en el ventrículo, trabéculas carnosas. Muy bien. Y claramente acá vemos el famoso anillo valvular, ¿no? Del lado, en este caso, del lado derecho. Entonces, ¿quién separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula, ¿ya? La válvula tricúspide, ¿ya? Tricúspide es la que va a separar las dos cavidades derechas. Tricúspide porque tiene tres valvas. Tiene tres valvas y tiene, por ende, tres músculos, miren, que sostienen la válvula, ¿no? Uno anterior, otro posterior y un septal. Tres válvulas. Anterior, posterior y septal. Ojo, esos musculitos que forman parte del anillo valvular se llaman músculos papilares. Acuérdate, músculos papilares, ¿ya? Que forman parte del anillo valvular. Por eso cuando estos músculos papilares se necrosan por un infarto, se rompe la válvula y genera insuficiencia, ¿no? O también el anillo valvular, cuando se rompe estas cuerditas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿ya? Acá todo un aparato vascular, ¿no? Miren, el músculo papilar sostiene las cuerdas tendinosas y acá el anillo fibroso de la válvula. Entonces, el infarto necrosa los músculos papilares, la endocarditis rompe las cuerdas tendinosas y por eso se produce insuficiencia. ¿Y te acuerdas en qué endocarditis se afectaba más la válvula tricúspide? En la endocarditis aguda de los drogadictos, en los adictos a droga por vía parenteral, ¿no? Cuya causa más frecuente es estafilococo aureus. ¿Cuál es la válvula más afectada en la endocarditis de los drogadictos? La válvula tricúspide, chicos. ¿Ya? La válvula tricúspide. También en el tumor carcinoide. El tumor carcinoide, que te da su síndrome carcinoide, ¿te acuerdas, no? Rubicundez facial, diarrea, broncoespasmo. La válvula que más te afecta el tumor carcinoide es la válvula tricúspide. Entonces esos datos hay que acordarnos, ¿no? Siempre es bueno correlacionar la parte básica con la parte clínica, si no es aburrido, ¿ah? O sea, siempre traten de hacer eso. Muy bien. ¿Qué otra estructura podemos ver por acá? Esta parte, miren, lisa, que vemos en la parte alta del ventrículo derecho, se llama infundíbulo pulmonar, ¿ya? Infundíbulo pulmonar. Es la parte lisa del ventrículo derecho, ¿no? Y como que acá se forma, miren, como una especie de triángulo, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Ya está. Donde el vértice de este triángulo, ¿quién lo forma? La salida, pues, del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, ¿no? Y que tiene su válvula, que es la válvula pulmonar. ¿Se acuérdense eso? De que el infundíbulo pulmonar tiene forma de triángulo y que la punta, el vértice, es la válvula pulmonar, ¿ya? La válvula pulmonar. Porque recuerden que del ventrículo derecho va a salir, ¿quién va a salir? La arteria pulmonar, ¿no es cierto? Del ventrículo derecho está saliendo la arteria pulmonar. Ya está. Muy bien. También recuerden que acá hay una estructura, miren, que por donde va a pasar la rama derecha de las DGIS. ¿Por dónde pasa la rama derecha de las DGIS? Por acá. Pues miren, esta estructura que están viendo ahí se llama banda moderadora o fascículo arqueado, también le llaman, ¿ya? Fascículo arqueado o trabécula septomarginal, ¿ya? O banda moderadora. ¿Por qué es importante que recuerden esa estructura? Porque por ahí pasa la rama derecha de las DGIS. Y esta es la que se afecta, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, por Trypanosoma cruzi, que produce bloqueo de rama derecha, porque se afecta esta zona, ¿ya? Del fascículo arqueado o trabécula septomarginal, ¿no? O en el tromboembolismo pulmonar también. El TEP va con bloqueo de rama derecha, porque se afecta esta zona. Entonces es muy importante que recuerden por dónde pasa la rama derecha de las DGIS, por el trabécula septomarginal, fascículo arqueado o también llamada banda moderadora. Tiene todos esos nombres. Pero la cavidad más importante, chicos, definitivamente desde el punto de vista mecánico es el ventrículo izquierdo. Es la cavidad más importante, porque es el que hace la función de bomba, ¿no? Es el que se va a contraer y va a expulsar sangre hacia toda la circulación sistémica. Entonces tiene que ser consistente, fuerte, ¿no? Entonces miren que su diámetro es de 9 a 10 milímetros. 9 a 10 milímetros su grosor. Cuando este grosor es más de 15 milímetros, entonces ahí ¿de qué hablamos? De hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial genera hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Cuando el grosor es más de 15, tiene su Sokolov positivo en el electrocardiograma, acuérdate, ¿no? Cuando ya el grosor es más de 30 milímetros, ya esa es una hipertrofia grave, hipertrofia severa, como en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Ya es grave y eso se asocia a muerte súbita, etc. Entonces, el grosor normal es de 9 a 10. Ya, ese es el grosor normal. Muy bien. En el lado izquierdo, para separar el ventrículo de la aurícula izquierda, tenemos, chicos, la válvula mitral. Se llama así porque solo tiene dos válvulas, válvula mitral, ¿no? Entonces tiene anterior y posterior, dos válvulas más. Ahí tiene su anillo valvular, sus cuerdas tendinosas, su músculo papilar, igual. Músculo papilar, cuerda tendinosa y anillo fibroso. Ahí está su aparato valvular. Entonces, eso lo vemos a nivel del lado izquierdo, es la válvula mitral, ¿no? También, por un infarto, se necrosan los músculos papilares, por una endocarditis, se altera la válvula mitral, ¿no? ¿Y a qué bacteria le gusta dañar la válvula mitral? ¿Se acuerdan? En la fiebre reumática, pues, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, Piógenes, que es la causa más frecuente de faringitis bacteriana, estreptococo Piógenes. Cuando se complica con fiebre reumática, deja como principal secuela valvulopatía mitral, a la cabeza estenosis mitral, segunda insuficiencia mitral crónica. ¿Ya? Entonces miren que la válvula mitral es la que más se afecta en la fiebre reumática como secuela valvular. Muy bien.
Y tenemos acá el ápex, la punta del corazón. Recuerden que el ápex va a ir a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, colindante con la línea media clavicular. Ahí se siente el latido de la punta del corazón. Quinto espacio con la línea media clavicular, ¿no? Y recuerden que cuando el corazón se hipertrofia, se dilata, justamente la punta del ápex se desplaza, pues, ¿no? Se desplaza hacia la línea axilar anterior o puede llegar hasta el sexto espacio intercostal y ahí hablamos de hipertrofia o dilatación, pues, ¿no? Que en una radiografía nos puede dar pues la idea del corazón agrandado, la cardiomegalia, que se define radiológicamente como un índice cardiotorácico más del 50% o más de 0.5, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos acá las válvulas, ¿no? Las valvulitas, importantes las válvulas, porque evitan el flujo retrógrado del corazón, ¿no? Evitan el flujo retrógrado. O sea, la sangre se mueve de forma unidireccional gracias a las válvulas, ¿no? En el caso del corazón, tenemos entonces dos tipos de válvulas. Las más grandes, que son las auriculoventriculares, que más o menos miden de 4 a 6 centímetros cuadrados, y luego las otras valvulitas, que son las válvulas semilunares o válvulas sigmoideas, también llamadas de 2 a 3 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las válvulas auriculoventriculares? Las válvulas auriculoventriculares son la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿ya? Entonces acá están, miren, válvula mitral porque lo estoy viendo desde una vista superior, ¿ya? Y válvula tricúspide. Ahí está, mitral y tricúspide. Son las llamadas válvulas auriculoventriculares, ¿correcto? Auriculoventriculares. Muy bien. Pero en el caso de las semilunares, acá tenemos a las otras dos válvulas, ¿no? Lo que viene a ser la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Son las dos semilunares o sigmoideas. Y quiero que se den cuenta que la válvula aórtica, ¿no? En este caso, tiene una valva derecha, una valva izquierda, o perdón, a ver acá, miren, claro. Quiero que vean, ojo, ojo, miren, la válvula aórtica, ¿ya? Tiene una configuración especial. ¿Cuál es la configuración especial? La siguiente, miren. Acá el gráfico no ayuda ya, chicos, y vamos a corregir el gráfico. Porque miren, de la válvula aórtica van a nacer las arterias coronarias, ¿ya? De la válvula aórtica. Entonces, miren, esto debería ser así, lo voy a corregir, ¿ya? De la valva, en este caso, de la valva izquierda y de la valva derecha, de ahí nacen, miren, las arterias coronarias. Esto está mal, esto debería ir acá, ¿no? Entonces, así debería ser. Claro, ahí está. Entonces, miren, las arterias coronarias nacen de la valva derecha y la valva izquierda de la válvula aórtica. Ahí lo están viendo, ¿ya? En cambio, la valva posterior, en este caso, es la que justamente no es coronaria, ¿ya? No es coronaria la valva posterior. Entonces, eso desde una vista superior nos podemos dar cuenta claramente, ¿ya? Entonces, si buscamos otra configuración, miren, cuando uno ve en el ecocardiograma, eso es importante, cuando uno ve en el ecocardiograma a la válvula aórtica, lo vamos a ver así, ¿ya? Vamos a ver acá lo que es la valva derecha, la valva izquierda y la valva posterior, ¿no? En el ecocardiograma. Y quiero que se acuerden de esto porque esto tiene aplicación clínica. Vas a ver tu signo de Mercedes-Benz, ¿no? Ahí está la marquita del carro, signo de Mercedes-Benz. Te recuerda que de la valva izquierda nace la arteria coronaria izquierda, de la derecha la arteria coronaria derecha. Y la que no es coronaria es la valva posterior. Cuando tú en el ecocardiograma ves esto, o sea, ¿qué está pasando ahí? Solo tiene dos valvas. Esa es la válvula aórtica bicúspide, ¿ya? La válvula aórtica bicúspide, en este caso, la válvula aórtica bicúspide es una malformación, ¿verdad? Que te da el signo de la boca de pescado, ya, signo de la boca de pescado. Entonces, miren la configuración normal. No creo que estaba bien, ya, lapsus, a ver, chicos. Disculpen. Miren. Claro, está bien, miren, porque es valva derecha, valva izquierda y esta es la valva posterior. Está bien el gráfico. Estaba confundiendo, ¿ya? Lapsus. Miren. Valva derecha, valva izquierda, ahí están saliendo las, ¿no? Este es el lado izquierdo, el lado derecho y esta es la valva posterior. Está bien. ¿Ya? Por eso se forma acá el signo de Mercedes-Benz en la válvula aórtica. ¿Ya? Ahí está. Claro, y esta de arriba es la válvula pulmonar. Porque la válvula pulmonar tiene su valva izquierda, su valva derecha y su valva anterior. Ajá. Miren la diferencia también, ¿no? Recuerden que las válvulas semilunares o sigmoideas tienen tres válvulas, derecha, izquierda, y en el caso de la válvula aórtica es posterior. Y en el caso de la válvula pulmonar es anterior. Esa es la configuración, ¿ya? Claro, esta es la pulmonar, la válvula pulmonar, y esta es la válvula aórtica. Y miren cómo de acá, de la valva izquierda nace la coronaria izquierda, y de la valva derecha nace la coronaria derecha, ¿no es cierto? ¿Cuál no es coronaria? La pulmonar. La pulmonar no es coronaria. La posterior, perdón, la válvula posterior no es coronaria. ¿Ya? Entonces, esa es la configuración que se tienen que acordar, ¿no? Muy bien. La función, como les mencionaba, de estas válvulas es asegurar un flujo unidireccional, ¿ya? Asegurar un flujo unidireccional. ¿Qué dato clínico acá podemos mencionar? Bueno, las válvulas que más se afectan, recuerden, en las valvulopatías son las del lado izquierdo, ¿no? Y en una endocarditis también aguda, las del lado izquierdo son las que más se afectan. Válvula aórtica, válvula mitral son las que más se afectan, ¿ya? Como ya dijimos, en la tricuspidia es la que más se afecta en la endocarditis del adicto a droga por vía parenteral, ¿ya? Y la válvula que menos se afecta es la pulmonar. La válvula pulmonar es la que menos se afecta, ¿ya? La mitral es la que más se afecta en la fiebre reumática, recuerden. Y si les preguntaran cuál es la valvulopatía más frecuente, ¿cuál es, chicos? La estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la más frecuente de todas, ¿ya? Muy bien. Vamos con irrigación del corazón, ¿ya? Entonces, acá en la irrigación del corazón, chicos, es importante recordar las arterias coronarias. Miren, por acá tenemos la arteria coronaria izquierda, que nace como un tronco, ya saben, ¿no? De la valva izquierda de la válvula aórtica. Y, en este caso, la arteria coronaria derecha. Ahí está. Coronaria izquierda, coronaria derecha. Y miren acá, la coronaria izquierda, chicos, nace como un tronco y luego se divide en dos ramas muy importantes, ¿ya? La arteria circunfleja y la descendente anterior. Ahí está.
Entonces, tú debes acordarte las dos ramas principales de la coronaria izquierda, la circunfleja que irriga la cara lateral del corazón y la descendente anterior que irriga la cara anterior del corazón, o anteroseptal si quieres llamarlo. Entonces, esa es la irrigación, ¿no? La cara lateral por la circunfleja y la cara anterior por la descendente anterior, ambas ramas de la coronaria izquierda. En cambio, la coronaria derecha, miren, da ramitas para irrigar a nuestro sistema de conducción. O sea, hay ramitas para el nodo sinusal, para el nodo AB. Ojo, la coronaria derecha es la que da ramas para irrigar a nuestros marcapasos. Nodo sinusal, nodo AB, haz de His, rama derecha del haz de His. Es muy importante la coronaria derecha desde el punto de vista eléctrico, porque irriga la mayor cantidad de nuestro sistema de conducción. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, es el más importante. Pero desde el punto de vista mecánico, la más importante es la coronaria izquierda. Porque la coronaria izquierda es la que irriga la mayor cantidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Su cara anterior por la descendente anterior, la cara lateral por la circunfleja. Pero ojo, la coronaria derecha, chicos, miren, se va hacia atrás y da una ramita. Esa ramita es la descendente posterior, que es la que da la llamada dominancia cardíaca. Dominancia cardíaca. Por eso se dice que la dominancia cardíaca es derecha. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los pacientes, 80-90%, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Esta es la arteria que nos dice si la dominancia es derecha o izquierda. Porque en pocos pacientes, a veces la circunfleja, que es la que estás viendo acá, miren, ¿no? Porque es la que va al lado, en algunas personas, la descendente posterior nace de la circunfleja. Entonces, ¿ahí cómo se va a llamar? Dominancia cardíaca izquierda. Eso es en un porcentaje mínimo. La mayoría de las personas, el origen de la descendente posterior es de la coronaria derecha. Por eso, esto es lo más frecuente. Dominancia cardíaca derecha. Entonces, no te olvides que esta es la arteria que da ese nombre. ¿Y qué cara del corazón irriga la descendente posterior? La cara inferior, o también llamada diafragmática. ¿Ya? Eso es muy importante que te acuerdes. Para el infarto agudo de miocardio. Cuando te dicen un infarto lateral, ¿no es cierto? Un infarto lateral, ¿qué arteria se ha obstruido? Circunfleja. Un infarto anteroseptal, ¿qué arteria se ha obstruido? La descendente anterior. Un infarto de cara inferior o diafragmática, ¿qué arteria se ha obstruido? La descendente posterior. Pero recuerda que la descendente posterior, en la mayoría de los casos, deriva de la coronaria derecha. En cambio, la circunfleja y la descendente anterior son ramas de la coronaria izquierda. ¿Ya? Es muy importante que recuerden eso. Esta es la arteria que más se obstruye por la aterosclerosis. Y por eso el infarto más frecuente y más grave es de cara anterior. Porque la descendente anterior es la que más se obstruye, es la que más se lesiona. ¿Estamos? Ahora, hay ramitas. ¿Ya? La descendente anterior da las ramas diagonales, ¿ya? Da las llamadas ramas septales anteriores, da las ramas parietales, así se llama, ¿no? Diagonales, parietales y septales anteriores. Por lo tanto, la descendente anterior irriga la parte anterior del septum interventricular. En cambio, la descendente posterior da ramitas llamadas septales posteriores. Eso quiere decir, chicos, que el septum interventricular, la parte anterior, lo irriga la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, pero la parte posterior del septum, junto con la cara posterior, inferior, diafragmática, es irrigada, ¿no? Por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Entonces, eso tienen que acordarse, chicos, tienen que acordarse. Muy bien, y la circunfleja, recuerden, irriga la cara, ¿no? La cara lateral del corazón, ¿ya? La cara lateral del corazón. Muy bien. Y luego tenemos acá las venitas, ¿no? Las venas. Esto que están viendo acá, que es posterior a la aurícula izquierda, porque acá está el revés del corazón, ¿no? Acá está la aurícula izquierda y miren, por ahí, por el surco aurículo ventricular izquierdo, está pasando el seno venoso coronario, ¿no? Que ya les dije, tiene su válvula de Tevesio. Y ahí van a drenar, ¿no? Porque esta finalmente termina en la aurícula derecha, ¿no? Termina en la aurícula derecha, desemboca en la aurícula derecha, junto con las venas cavas, ¿no? Vena cava superior, inferior, seno venoso. Ya, pero este seno venoso coronario recibe la sangre venosa del corazón procedente de las venas cardíacas, ¿ya? Miren, acá adelante tenemos la vena cardíaca mayor, que está junto con la descendente anterior. Y acá tenemos la vena cardíaca menor, ¿no? Y acá tenemos la vena cardíaca media, que pasa con la descendente posterior, ¿no? Con la descendente posterior. Entonces esas tres venas, ¿no? La mayor o magna, la media, la menor, todas desembocan en el seno venoso. Y el seno venoso desemboca en la aurícula derecha. Tiene su válvula que se llama la válvula de Tevesio, acuérdense. Pero hay unas venitas que drenan directamente en la aurícula derecha. Se llaman las venas cardíacas anteriores. Venas cardíacas anteriores. O venas de Tevesio también les dicen. ¿Y por qué debes acordarte de estas venas? Porque estas venas drenan directamente en la aurícula derecha, no drenan en el seno venoso. Entonces, cuando te pregunten cómo se llaman esas venas que drenan directamente a la aurícula derecha y no pasan por el seno venoso, se llaman las venas cardíacas anteriores. ¿Ya? Muy bien, miren la disposición, ¿eh? La vena cardíaca mayor pasa con la descendente anterior y la vena cardíaca menor, la media, perdón, con la descendente posterior. Ya está. Es muy importante la irrigación que se acuerden, ¿eh? Porque eso lo aplican en infarto, ¿no? Infarto. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la cardiopatía isquémica, ya vas a saber. En un infarto de cara anterior o anteroseptal, se lesiona la descendente, se obstruye la descendente anterior. La circunfleja lateral, y si es de cara inferior o diafragmática o de cara posterior, la descendente posterior. Entonces, ya sabes ahí, ¿no? Y un concepto importante que debes recordar es que en sístole y en diástole el flujo coronario varía. ¿Cómo es eso? ¿Dónde aumenta el flujo arterial coronario? En diástole, miren. Las arterias coronarias se dilatan en diástole y por lo tanto el flujo aumenta en diástole. En cambio en sístole, como el corazón se contrae, el flujo disminuye. Y esto es diferente en las venas. Las venas o el drenaje venoso aumenta en sístole y disminuye en diástole. Eso debes acordar. Pero sobre todo,
sobre todo el flujo arterial coronario. El corazón se nutre en diástole. ¿Por qué siempre se dice eso? Porque el flujo de la arteria coronaria aumenta en diástole y disminuye en sístole. Eso te debes acordar. Lo contrario es el flujo venoso. El flujo venoso disminuye en diástole y aumenta en sístole. Pero más importante que te acuerdes el flujo arterial. ¿Verdad? El flujo arterial es muy importante. El corazón se nutre en diástole, ya sabes. Se nutre en diástole. Porque ahí hay vasodilatación coronaria. Que incluso es estimulada. Recuerden, el flujo coronario aumenta por vasodilatadores como la adenosina, que es un importante vasodilatador de la arteria coronaria. Adenosina, ¿no? El aumento de lactato, el aumento de potasio que puede ocurrir en la sangre, va a estimular a que las arterias coronarias se dilaten, producto del metabolismo anaeróbico o de la lesión a nivel de las arterias. O sea, es un mecanismo regulador. La adenosina, el aumento de potasio, el aumento de lactato, producen vasodilatación coronaria. El tono simpático con sus receptores beta, ¿no? Si el tono simpático con sus receptores beta o el parasimpático con sus receptores muscarínicos hacen vasodilatación coronaria, ¿no? Entonces miren, el simpático con sus receptores beta o el parasimpático con sus receptores muscarínicos de la acetilcolina hacen vasodilatación. Pero el tono simpático a través de los receptores alfa hacen vasoconstricción, porque acuérdate que el alfa 1 genera vasoconstricción. Entonces eso también acuérdate, ¿no? Cómo se regula el tono a nivel de las arterias coronarias, ¿ya? Entonces recuerda que el corazón se nutre en diástole. Todos los demás órganos se nutren en lo que viene a ser sístole, pero el corazón en diástole. Esto también te debe hacer acordar que si yo te preguntara, un corazón enfermo, ¿qué es mejor? ¿Que esté en taquicardia o en bradicardia? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más sano para el corazón? Chicos, razonen entonces de que cuando el corazón esté en bradicardia, el corazón se va a beneficiar. Porque al estar en bradicardia, la diástole aumenta más. Porque recuerden, en el ciclo cardíaco lo que dura más es la diástole. Entonces, cuando el corazón está en bradicardia, la diástole se prolonga y el corazón se nutre mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que aquellos fármacos que bajan la frecuencia cardíaca son buenos para el corazón, ¿ya? Como los beta bloqueadores. Bajan la frecuencia cardíaca, bajan la fuerza de contracción, son buenos. Van a prolongar la diástole y mejoran la perfusión coronaria, porque el corazón se nutre en diástole. Por eso es que vas a ver que en la angina estable, los antianginosos de primera línea son los beta bloqueadores. Ese es tu razonamiento. ¿Por qué el beta block es el antianginoso de primera línea? Porque te baja la frecuencia cardíaca, prolonga la diástole y el corazón se nutre en diástole. ¿Te das cuenta? Es muy importante también que recuerden ese dato. Y luego tenemos la inervación, ¿ya? Acá en la inervación deben recordar que la inervación del corazón es autonómica, o sea, simpático y parasimpático, ¿ya? Entonces miren, el tono simpático está dado por esta cadena, ¿no? La cadena simpática. Acá tenemos los ganglios cervicales, ¿no? Y torácicos superiores de la cadena simpática. Y esa es la que da inervación simpática al corazón. Que principalmente va a los ventrículos. Principalmente va a los ventrículos. Pero también tienes tu inervación parasimpática. Y está representado a través de los nervios vagos, el 10º par craneal. Los vagos dan la inervación autonómica al corazón a través de tu parasimpático. Y miren cómo el tono parasimpático en el corazón principalmente es a las aurículas. Principalmente, o sea, ambos inervan aurículo y ventrículo. Solo que el tono simpático es más en el ventrículo, como están viendo en el gráfico, y el tono parasimpático es más en la aurícula. Ahora, acá te debes recordar que el simpático tiene como neurotransmisor a la norepinefrina. Y en el corazón, ¿qué receptores adrenérgicos hay? El beta 1. Acuérdate. Beta, bobo 1, ¿no? Un corazón nomás, ¿no? Bobo 1. Y el parasimpático tiene como neurotransmisor a la acetilcolina y sus neurotransmisores los receptores muscarínicos, ¿no? Los M2. ¿Qué, doctor? ¿No eran nicotínicos? Fallaste, bueno. Los nicotínicos están en la unión neuromuscular. Ahí lo vas a ver en miastenia gravis, ¿no? En la unión neuromuscular están los nicotínicos de la acetilcolina. Acá en las vísceras, en los vasos, etcétera, están los muscarínicos. En el caso del corazón, los M2. Entonces miren cómo el tono simpático, a través de la norepinefrina, va a estimular los receptores beta 1 del corazón. Y la acetilcolina, los receptores M2 del corazón. ¿Y qué respuesta van a tener? La respuesta es antagónica, ¿no? Mientras que el tono simpático, a través de sus ganglios de la cadena simpática, al liberar norepinefrina y estimular los receptores beta 1, van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama eso? Cronotropismo positivo, aumentar la frecuencia cardíaca, y ionotropismo positivo, aumentar la fuerza de contracción. En cambio, el tono parasimpático, representado con los vagos, el vago libera acetilcolina, la acetilcolina estimula los receptores muscarínicos y van a hacer lo contrario. Bajan la frecuencia cardíaca, o sea, cronotropismo negativo, y bajan la fuerza de contracción, ionotropismo positivo, negativo, perdón. Por eso cuando te dicen, ¿no? Estímulo vagal, ¿qué va a hacer el vago? Al estimularlo, estimulas el tono parasimpático, por eso baja la frecuencia cardíaca. Por eso te dicen, ¿no? Cuando una mujer viene a la emergencia con palpitaciones rápidas, ¿te acuerdas de esa arritmia? Palpitaciones rápidas de inicio y fin súbito, ¿cómo se llamaba? Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál era la primera medida? Maniobras vagales, masaje del seno carotidio. Porque al dar el masaje del seno carotidio, estimulamos el tono parasimpático. Maniobra vagal, estimulamos al vago. ¿Y el vago qué va a hacer? Bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que estaba con palpitaciones de 150, 250 latidos, baja la frecuencia cardíaca. Maniobra vagal, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca. Ya está. Y como el tono simpático es, como estás viendo, la inervación es más importante en el ventrículo, entonces, ¿cuál es lo más importante del estímulo simpático? Esto, aumentar la fuerza de contracción. Sobre todo eso. En cambio, el parasimpático, como predomina en las aurículas, ¿cuál es el efecto más importante? Bajar la frecuencia. Por eso acuérdate ahí de las maniobras vagales, que sirven para bajar la frecuencia, en las taquiarritmias, ¿no?
Entonces miren el principal efecto. ¿Eso por qué? Por la distribución de la inervación. ¿Ya? Distribución de la inervación. Ya está. Por eso cuando tú haces un estímulo simpático, vas a producir taquicardia, pues, taquiarritmias, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroideo, el paciente con fiebre, el paciente que hace ejercicio, el paciente que consume cocaína, anfetaminas. Entonces todos esos pacientes, el paciente en shock, el paciente en sepsis, el paciente con hipoxia, todo aquello que estimule el tono simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y lo que vas a tener es la famosa taquicardia sinusal. Por el contrario, todo lo que estimule el estímulo vagal, el tono parasimpático, baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El hipotiroidismo, la hipotermia, el consumo de fármacos, beta bloque, calcio antagonista, bajan la frecuencia cardíaca. Porque tienen que ver con el estímulo vagal. Muy bien. Y luego tenemos acá la anatomía vascular, ¿no? En el caso de la anatomía vascular, miren, recuerden, tenemos las arterias y las venas. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, la arteria es o son reserva de presión. Son reserva de presión. Regulan la resistencia vascular periférica, sobre todo las arterias pequeñitas que se llaman arteriolas. Cuando te pregunten, ¿no? ¿Quién regula la resistencia vascular? Las arteriolas. ¿Qué capa de los vasos? Porque recuerden, los vasos también tienen tres capas. Íntima, media y adventicia. Son las tres capas. Íntima, media y adventicia. ¿Qué capa está desarrollada en la arteria? La capa media, miren. La capa media está la que está. Porque en la capa media hay fibras de colágeno. ¿Correcto? Hay fibras de colágeno. Hay bastante músculo liso. Porque está desarrollado la capa media en las arterias. Como tiene fibras de colágeno, recuerda que las arterias no colapsan. ¿Ya? Son divergentes porque se van ramificando, ¿no? Sale la aorta y luego dan las arterias, se va ramificando. Divergentes. Divergentes, no colapsan, son reserva de presión. La capa más desarrollada es la capa media. A diferencia de las venas. Las venas, recuerden, son reserva de volumen. Reserva de volumen. Por lo tanto, son los encargados de regular la volemia. Recuerden que en las venas más o menos está el 60% de la volemia. Entonces tienen capacitancia, ¿no? Eso se llama capacitancia. ¿Cuál es la capa más desarrollada? La capa más externa. Adventicia. Esta capa, la capa más externa. Son más grandes, ¿no? Porque mira, la luz de la vena es más grande. Porque son reserva de volumen. Y la capa más desarrollada es la adventicia. ¿Ya? En su capa media tiene fibras, pero elásticas. ¿Ya? Fibras elásticas. Por eso se distienden y tienen mayor capacitancia. Pero tienen más vasa vasorum. Doctor, ¿qué es los vasa vasorum? Son los vasos que irrigan los vasos. ¿Y dónde están los vasos vasorum? En la adventicia. Ahí están los vasa vasorum. Son vasos que irrigan la pared de los vasos. Entonces, ¿quién tiene más vasa vasorum? Las venas. ¿Por qué? Porque las venas transportan sangre desoxigenada. En cambio, las arterias transportan sangre oxigenada. Entonces, como la arteria transporta sangre oxigenada, ese mismo oxígeno que está yendo por las arterias empieza a nutrir sus paredes. Por eso tiene menos vasa vasorum. En cambio, las venas, como transportan sangre desoxigenada, recuérdate, ¿no es cierto? Al tener sangre desoxigenada, entonces necesitan más vasa vasorum para poder nutrir, oxigenar a sus paredes. ¿Ya? Entonces, cuando te digan, ¿quién tiene más vasa vasorum? Las venas. ¿Dónde están los vasa vasorum? En la capa adventicia, en la más externa. Pero hay acá una excepción. Recuerden, las dos arterias umbilicales o la arteria pulmonar transportan sangre desoxigenada. Y al revés, la vena umbilical y las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. Entonces, esto no es absoluto. Esto tiene su excepción. En los vasos umbilicales y en los vasos pulmonares. Es al revés. Ahí debes acordarte. En los vasos pulmonares y umbilicales es al revés. Las venas sí colapsan. Las venas sí colapsan. ¿Correcto? Porque tienen fibras elásticas y pueden colapsar. Por eso en un Doppler a nivel del cuello, no puedes diferenciar, ¿es la yugular o es la carótida? Comprime. Entonces, si el vaso se comprime, es una vena, si colapsa. Si no se comprime, es una arteria. Son convergentes. Porque se van uniendo y desembocan en el corazón. Son convergentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y si yo te preguntara también, ¿cuáles son los vasos elásticos? Tú me respondes las venas. Porque se elongan, tienen mayor capacitancia, son reserva de volumen. Pero hay dos arterias elásticas. La aorta y la arteria pulmonar. Esas son dos arterias elásticas. Se comportan como las venas. ¿Por qué? Porque el corazón va a bombear en primera instancia a la aorta y a la arteria pulmonar. Entonces tienen que recibir bastante volumen, ¿no? Por eso se han copiado de las venas. Cuando te digan entonces, ¿qué vasos son elásticos? Tú respondes las venas. Pero si te dicen qué arterias son elásticas, son la excepción las dos grandes arterias, la aorta y la arteria pulmonar. Muy bien, esa es entonces la diferencia más importante entre arterias y venas. Ahora, ¿y quién une estos dos vasos? Los capilares. Los capilares son los que los unen. Por eso nuestra circulación es doble, cerrada, ¿no es cierto? Cerrada. Doble porque hay una circulación menor, que es la pulmonar, y mayor, que es la sistémica. Cerrada porque hay capilares que unen arterias y venas. Hay capilares. ¿No? Porque si no hubiera capilares sería una comunicación directa entre la arteria y la vena, ¿no? Es como una fístula arteriovenosa, ¿no? Entonces, lo normal es que haya capilares para que la circulación sea cerrada, ¿ya? Y deben recordar que estos capilares entonces son los responsables de la llamada microcirculación, ¿ya? Entonces tienen un lado arterial, porque acá están las arteriolas, y un lado venoso, pequeño, las vénulas, ¿no? El lado venoso, el lado arterial. Y quiero que se den cuenta que por el lado arterial, miren, hay unas válvulas o unos esfínteres que se llaman esfínter de Jacobi, que son los que regulan el paso de sangre hacia los capilares. Por el lado arterial, ojo, no hay por el lado venoso, es esfínter, llamado precapilar. ¿Cómo se llama el esfínter precapilar? Esfínter de Jacobi. Doctor, ¿para qué sirven esos esfínter? Ah, lo que te estaba comentando, pues. Las arterias tienen bastante presión. Las venas tienen poca presión. Entonces, si tú comunicaras directo la arteria con la vena, entonces la alta presión de las arterias dañaría la pared de las venas.
y habría un problema, ¿no? Porque estás pasando bastante presión hacia un sistema de baja presión. Entonces lo que hacen los capilares al inicio es regular esa entrada de presión y de volumen incluso, porque a mayor presión vas a pasar más sangre. Entonces por eso que en el lado arterial, como es un sistema de alta presión, tienes que regularlo con este esfínter precapilar o esfínter de Jacobi. Entonces cuando viene la sangre con alta presión, estos esfínteres lo regulan para que pase poco a poco la sangre, entonces en los capilares ya tienes menos presión. Y eso hace que también los capilares puedan funcionar bien, porque en los capilares hay intercambio, ¿no es cierto?, de sustancias. Por el lado arterial, miren cómo salen las sustancias, ¿no? Eso se llama filtración, y por el lado venoso se reabsorbe. Reabsorción, por el lado venoso. Porque justamente en los capilares hay intercambio de sustancias, ¿ya? Entonces, para no dañar los capilares, ni las venas, entonces el esfínter de Jacobi es muy importante, ¿ya? Para regular ese sistema de alta presión. Ahora, ¿quién gana? ¿La filtración o la reabsorción? Gana la filtración. O sea, se filtra más de lo que se reabsorbe. Por eso en el intersticio va quedando volumen. Y ese volumen se reabsorbe, por lo que estás viendo ahí de amarillo, que es los capilares linfáticos. La linfa va reabsorbiendo, ¿no? Va reabsorbiendo lo que se va quedando en el intersticio. De esa manera regulamos el volumen. Por eso cuando se obstruyen los conductos linfáticos, hay edemas, pues, ¿no? Como en las neoplasias. Las neoplasias, el cáncer, obstrucción linfática. Se producen los edemas, ¿no? Ya está. O cuando hay una obstrucción en las venas también. ¿Por qué? Porque al obstruir la vena, toda la sangre regresa a los capilares de forma retrógrada. Y como en las venas no hay esfínter de Jacobi que regule, entonces va a empezar a dañar los capilares y se sale todo el volumen al intersticio. Por eso la paciente que tiene varices, telangiectasias, ¿te acuerdas? La insuficiencia venosa crónica, forma edemas en los pies. Pero tú has visto que un paciente hipertenso al inicio tiene edemas? No. ¿Por qué la patología arterial no genera edemas? Porque si se lesiona la parte arterial, no pasa nada con la microcirculación. ¿No ves que tiene el esfínter de Jacobi? Entonces es el esfínter de Jacobi el que lo protege, a los capilares, a las venas, y por lo tanto no se daña la microcirculación. Por eso no hay edemas. Doctor, pero yo he visto un hipertenso que está edematoso. Ah, eso puede ser por insuficiencia renal. Claro, si la hipertensión daña el riñón, y es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal, después de la diabetes, por la falla renal hace edemas. Eso es otra cosa. O por la falla cardíaca que puede generar el paciente hipertenso. Pero per se, la hipertensión no genera edemas por la regulación del esfínter de Jacobi. En cambio, la obstrucción venosa, la obstrucción de los capilares linfáticos, van a generar edemas. Van a generar edemas. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de capilares? Tenemos los llamados capilares continuos, tenemos los capilares, en este caso, fenestrados, y tenemos los capilares discontinuos o sinusoidales, ¿no? O sinusoidales. Ya está. Esos son los tipos de capilares. ¿Y dónde vemos los capilares continuos? Capilares continuos forman barreras, porque no van a tener poros. Estos no tienen poros. Y por lo tanto los vemos en las barreras. En la barrera hematoencefálica, sistema nervioso. En las gónadas, ¿no? Hematotesticular. En el músculo, en el tejido conectivo. Ahí tenemos capilares continuos. Capilares fenestrados tienen poros, ¿no? Poros, pero estos poros tienen diafragma, que los regula. Entonces, no son poros abiertos, son poros que se regulan por un diafragma. Es como una especie de rejilla, pues, ¿no? Entonces, estos capilares fenestrados, ¿dónde lo vemos? En los riñones. Los riñones, pues, ¿no? Los famosos glomérulos son capilares fenestrados. En las glándulas, en el tubo digestivo, en el páncreas, etc. Y los discontinuos o sinusoidales son los que tienen poros y no tienen diafragma, ¿correcto? No tienen diafragma. Perdón. Claro, poros y no tienen diafragma, ¿no? Entonces, en ese caso, hay gran intercambio de sustancias, porque no tienen diafragma, miren. Son grandes aberturas que van a permitir gran intercambio de sustancias. Por eso, ¿dónde lo vemos? En los órganos linfoides, ¿no? Primarios, como la médula ósea roja. También lo vemos en lo que viene a ser el hígado, los famosos sinusoides hepáticos, el hígado que es el gran laboratorio químico del organismo, ¿no? En los ganglios linfáticos, etc. Entonces, miren cómo la médula ósea roja, el hígado, los ganglios tienen capilares discontinuos o sinusoidales, ¿ya? Eso de acuerdo a la función que tiene cada órgano o tejido. Muy bien, listo chicos, con eso hemos llegado a la primera parte. Bien chicos, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver la parte de fisiología, ¿ya? Hay que recordar las propiedades del corazón, ¿ya? Las propiedades del corazón, ¿cuáles son? Genera su impulso cardíaco, eso se llama automatismo, porque genera su impulso cardíaco, pero también lo conduce, entonces eso se llama dromotropismo. Entonces automatismo es porque genera su propio impulso cardíaco, dromotropismo porque tiene un sistema de conducción, conduce su impulso. Tiene la propiedad de generar una frecuencia cardíaca que se conoce con el nombre de cronotropismo, una fuerza de contracción que se llama ionotropismo, se contrae, y también tiene una relajación que se llama lusotropismo. Y también tiene la capacidad de excitarse, así como las neuronas, el músculo cardíaco tiene una capacidad de excitabilidad, y eso se llama badmotropismo. Entonces acuérdense las 6 propiedades del corazón. Automatismo genera el impulso, dromotropismo lo conduce, tiene una frecuencia, cronotropismo, fuerza de contracción, ionotropismo, relajación, lusotropismo y excitabilidad, badmotropismo. Entonces veamos la parte eléctrica, ¿ya? O sea, el sistema de conducción, de generación y conducción eléctrica. Para eso tenemos nuestro famoso sistema sinusal, que son células especializadas en crear, en originar y en conducir el impulso cardíaco. Y nuestro marcapaso está acá, ¿no? Miren, en el techo de la aurícula derecha está el famoso nodo sinusal, también llamado nodo de Gate y Flack. De Gate y Flack. Este nodo sinusal es nuestro marcapaso primario, recuerden, porque se contrae
a un ritmo de 60-80 latidos por minuto. O sea, es su frecuencia de despolarización. Entonces, como es el que tiene mayor frecuencia de despolarización, es por eso que toma el mando de justamente la creación del impulso cardíaco. Porque su ritmo de despolarización es alto, 60-80. Porque luego tienes tu marcapaso secundario, que es el nodo AB, ¿no? Acá está el nodo aurículo-ventricular, que está ubicado en el triángulo de Koch, ¿recuerdan? También conocido con el nombre de nodo de Aschoff y Tawara, ¿no? Aschoff y Tawara. En honor a los que los descubrieron, ¿no? Y se considera el marcapaso secundario. Su ritmo de despolarización ya es menor, 40-60. Por eso, cuando falla el nodo sinusal, el que toma el mando es el nodo AB. Porque después del nodo sinusal, el nodo AB, su frecuencia de despolarización es alta, ¿no? Por eso se llama marcapaso secundario. Y entre los dos tenemos los haces internodales. Estos haces internodales, que están viendo acá, miren, ¿no? Haces internodales, ya vamos a ponerlo así, AMP, ¿por qué A? Porque hay un haz internodal anterior, uno medio y uno posterior. Son 3 haces internodales. Miren el anterior, ¿no? Va por el techo y va a la aurícula izquierda. O sea, va a llevar el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por eso se llama el haz de Bachmann. Acuérdense de este haz internodal. Es el haz que lleva el impulso a la aurícula izquierda, el haz de Bachmann. El medio es el haz de Wenckebach. Wenckebach. Que doctor, como el fenómeno de Wenckebach que veíamos en el bloqueo auriculoventricular, sí. ¿No? Hay un fenómeno de Wenckebach, recuerden, que ven en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿recuerdan? Segundo grado. Movitsuno, ¿no? Segundo grado, Movitsuno. Fenómeno de Wenckebach, así, ¿no? Así también se llama. Y el posterior es el haz de Torel. Haz de Torel. ¿Ya? Entonces, Bachmann, Wenckebach, Torel. ¿Cuál es el más importante? El Torel, porque pasa por ahí la mayor cantidad de impulso eléctrico hacia el nodo AB. Recuerden que la gran importancia de las de Bachmann es que lleva al lado izquierdo el impulso. ¿Ya? Eso es importante que recuerden. Y luego todo el impulso se concentra en el nodo AB. Y el nodo AB hace una función importante. Hace un retraso fisiológico, un retraso de la conducción. ¿Para qué? Para que primero se contraiga la aurícula y luego los ventrículos. Por eso el nodo AB es el que en el electrocardiograma genera el famoso intervalo PR. Ese intervalo PR que está ¿no? dentro de la onda P y luego antes del QRS, esa línea es eléctrica que encuentras entre la onda P, en la onda P y el QRS, el intervalo PR, queda representado por este retraso. Por eso cuando este nodo AB se bloquea, no llega a pasar el impulso al ventrículo, se prolonga. Bueno. Y por eso en el bloqueo AB, ¿cuál es su signo en el electrocardiograma? Intervalo PR prolongado. Intervalo PR prolongado, más de 0,20 segundos. Entonces cuando tú ves un PR largo, bloqueo auriculoventricular. Y por el contrario, si ves un PR corto, es porque este nodo B está muy excitado, no está haciendo este retraso. Ni bien recibe el impulso, lo manda al ventrículo. Se llama síndrome de preexcitación. ¿No? Síndrome de preexcitación. PR corto. ¿No? Y acuérdense del síndrome de Wall-Parkinson-White. Es cosa que van asociando. Luego del nodo AB, ¿quién está? El famoso haz de His. ¿Ya? El haz de His. Rama derecha, rama izquierda. Y la rama izquierda tiene una rama anterior, rama posterior, etc. Y finalmente, ¿dónde termina el sistema sinusal? En estas fibras, miren. En estas fibras que llevan el impulso a la masa ventricular. ¿Cómo se llaman esas fibras que llevan el impulso a la masa ventricular? Las fibras de Purkinje. No te confundas con las células de Purkinje, ¿eh? Que lo ves en el cerebelo. Estas son las fibras de Purkinje, que se consideran nuestro marcapaso terciario. En caso falle el nodo sinusal, en caso falle el nodo B, tienes las fibras. Pero miren su frecuencia de despolarización, es de 20 a 40. Por eso, cuanto más nos alejamos del nodo sinusal, la frecuencia va bajando. Por eso, cuando hay un bloqueo AB, la frecuencia baja. Cuando las fibras de Purkinje toman el control del mando del corazón, la frecuencia está baja. ¿No? Entonces, porque vean la diferencia, ¿no? Y otra característica que te debes acordar de las fibras de Purkinje es que son las que llevan a mayor velocidad la conducción. Son los que tienen la mayor velocidad de conducción. 1 metro por segundo, se dice. Entonces, ¿quién es nuestro marcapaso fisiológico? El nodo sinusal. ¿Quién es el retraso del impulso? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo, el nodo AB. ¿Quién es el que tiene la mayor velocidad de conducción? Y llevan el impulso a la masa ventricular para que luego ésta se contraiga. Las fibras de Purkinje. Acuérdense esas características. Luego es importante revisar lo que viene a ser el potencial de acción. Pero hay dos tipos de potencial de acción en el músculo cardíaco. El potencial de acción rápido y el potencial de acción lento. ¿Quién tiene el potencial de acción rápido? La masa, o sea, los miocitos que trabajan en la contractibilidad. O sea, la masa mecánica, ¿no? O sea, el músculo que se encarga de la contracción son los que tienen el potencial de acción rápido. Los miocitos auriculares y ventriculares que trabajan en la contracción, en la función mecánica, son los que tienen potencial de acción rápido. En cambio, los que tienen el potencial de acción lento son nuestros marcapasos. El nodo sinusal, el nodo AB. Son los que tienen potencial de acción lento. O sea, la mayoría de los miocitos tienen esto, potencial de acción rápido. Y es lo que siempre te grafican, ¿no? Normalmente, el potencial de acción rápido que tiene esta forma, donde tiene estas 5 fases. La fase 4 corresponde al potencial de reposo y queda representado por la bomba de sodio y potasio. Recuerda que la bomba de sodio, ¿no es cierto?, te saca 3 sodios y te mete 2 potasios. Eso hace la bomba de sodio y potasio. Te saca 3 sodios, te mete 2 potasios. Por lo tanto, al dejarte más sodio afuera se vuelve positivo y adentro negativo. Eso es lo normal. Ese es el llamado potencial de reposo. Afuera positivo y adentro negativo. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios, mete 2 potasios. Entonces, ¿quién forma el potencial de reposo? La bomba de sodio y potasio. Contribuye a formar el potencial de reposo. ¿Qué es lo que ves en la fase 4?
Porque luego ya comienza la acción. Luego viene la fase 0. La fase 0 es de la despolarización. Y para que se despolarice, tiene que entrar sodio. O sea, en la despolarización participa sodio, que entra por canales rápidos. O sea, acá en la fase 0 se abren canales de sodio rápido. Y cuando se abren sodio, ¿qué pasa con el sodio? El sodio entra, pues. Si tú le das pase abierto, recuerda que el sodio es más abundante en el extracelular. Entonces va de mayor a menor concentración. Entonces, al meter bastante sodio, ahora el interior va a estar positivo y afuera negativo. Entonces, has invertido la carga, ¿no?, del potencial de reposo. Es ahí donde se inicia entonces el potencial de acción, con la despolarización en la fase 0, que es por la apertura de canales de sodio. Y el sodio entra, ¿no?, por canales rápidos y despolariza. Ahí está, invirtiendo la carga. Luego viene la fase 1. En la fase 1 se abren canales de potasio. Y si se abren canales de potasio, chicos, recuerden que el potasio es más abundante en el intra. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir, pues. Porque el potasio es más abundante en el intracelular. Entonces sale hacia el exterior. Entonces va a volver a lo normal, ¿no? O sea, está queriendo volver al potencial de reposo. Por eso la fase 1 se llama repolarización, pero como está compensando, se llama repolarización precoz. Porque está volviendo a lo normal. Pero solo es un poquito, porque luego viene la fase 2, a la cual se le llama la fase de meseta, donde participa el calcio. Esta es la fase de meseta, la fase 2, donde participa el calcio. Y el calcio es igual que el sodio, es más abundante en el extracelular. Entonces, si abres canales de calcio, el calcio ingresa. ¿Ya, chicos? El calcio ingresa. Entonces, le da la contra a la repolarización, pues, porque al ingresar nuevamente adentro positivo y afuera negativo, nuevamente está invirtiendo. Por eso, mientras el potasio va saliendo, el calcio va entrando. Por eso se llama meseta, ¿no? Porque no va a variar, pues, el potencial. Pero miren qué importante es esta fase 2, porque es en esta fase 2, ese calcio poco que ingresa en la fase 2, va a ser muy importante para la contractibilidad cardíaca. Por eso, recuerden que la contracción del músculo cardíaco depende del calcio extracelular, a diferencia del músculo esquelético, que depende del calcio intracelular. Miren la diferencia, ¿no? Porque el músculo esquelético y el músculo cardíaco son músculos estriados. Recuerden, la diferencia es que el músculo cardíaco depende del calcio extracelular y el esquelético del calcio intracelular. Entonces es la fase 2 de meseta, muy importante porque ese poco calcio que entra va a ser muy importante en la contracción del miocito cardíaco. Pero luego ya viene la fase 3. En la fase 3 definitivamente ya el potasio va a intervenir porque esta es la llamada repolarización tardía. Y es donde finalmente ya el potasio termina de salir completamente y vuelve a lo normal, ¿no? Afuera positivo y adentro negativo. Esa es la fase 3 de repolarización, ¿ya? Por eso acá hay conceptos básicos que debes recordar. Cuando te digan, ¿qué ion participa en la despolarización? Sodio. Y en la repolarización, potasio. Y en meseta, calcio. Y en el potencial de reposo, la bomba de sodio y potasio. ¿Ya está? Y construye tu gráfico. 4 es el potencial de reposo, 0 se despolariza porque entra sodio, 1, si quieres olvídate, 2 meseta y 3 es la repolarización final. Ese es el potencial de reposo. ¿Ven, chicos? Ya está. Si tú te acuerdas esto, luego vas integrando la información. A ver, yo te hago una pregunta. La despolarización del ventrículo en el EKG está representado por el QRS, ¿verdad? Por el complejo QRS. Entonces, cuando se da el complejo QRS, ¿qué ion está participando ahí? El sodio, pues, porque el QRS representa la despolarización del ventrículo. Siguiendo esa lógica, en la onda T del electrocardiograma, ¿qué es la onda T del electrocardiograma? La repolarización del ventrículo. ¿Qué ion participa? El potasio. Perfecto. ¿Te das cuenta? Vas integrando ya con lo que vas aprendiendo. Si yo te diría, la miodarona es un antiarrítmico que bloquea los canales de potasio. Entonces, ¿qué fases te va a bloquear la miodarona del potencial de acción rápido? La fase 1, la fase 3. ¿Se dan cuenta? La procainamida, la lidocaína, son antiarrítmicos. La flecainida, la propafenona. ¿Qué antiarrítmicos? Que bloquean el canal de sodio. Por lo tanto, si bloquean el canal de sodio, ¿dónde trabajan? En la fase 0. Bloquean la fase 0 del potencial de acción. Por eso es muy importante que te acuerdes, ¿no? Miren dónde sodio, potasio, calcio, porque justamente los antiarrítmicos trabajan ahí, bloqueando canales de sodio, bloqueando canales de potasio. Pero ahora vamos a ver el potencial de acción lento, donde está el nodo sinusal y el nodo AB. Esas células especializadas en producir impulsos tienen potencial de acción lento. Y miren acá la gran diferencia. Acá la fase 4 no es horizontal, es una línea que tiene pendiente. Porque esta fase 4, acá, se da la llamada despolarización espontánea o despolarización automática, donde entran iones sodio. O sea, en la fase 4 está entrando iones sodio. Entonces, si entra ion sodio, el interior se carga positivo y el exterior negativo. Entonces, esto es lo que les da la autonomía a estas células para ser marcapasos. Por eso te digo esta función del corazón, el automatismo. Porque el corazón tiene la propiedad de formar su propio impulso. Porque sus células del nodo sinusal y el nodo AB generan una despolarización espontánea, automática. Solito va entrando sodio y despolariza. ¿Se dan cuenta? O sea, acá no hay potencial de reposo. Se va despolarizando automáticamente. Luego viene la fase 0. Y en la fase 0 hay una despolarización, pero, ojo, por iones calcio, que entran por canales lentos. Entonces acá el calcio entra, ¿no? Y sigue despolarizando a la célula, pero por canales lentos. En cambio, en la fase 0 de acá, entraba sodio por canales rápidos. Acá entra calcio, pero por canales lentos. De ahí el nombre va de la fase 0. Como en la fase 0 entra sodio por canales rápidos, se llama potencial de acción rápida.
Y acá, como en la fase 0 entra calcio por canales lentos, por eso se llama potencial de acción lenta. Acá no hay fase 1 y 2. No hay fase 1 o 2. De frente se va a la fase 3. ¿Y qué es la fase 3? La repolarización, donde participa potasio. Y cuando abres potasio, ¿qué sale? El potasio sale. Con lo cual, afuera positivo y adentro negativo. O sea, vuelve a lo normal, ¿no? El potencial normal de la célula. Entonces, miren qué diferente es el potencial de nuestros marcapasos. Tiene una fase 4 con pendiente, tiene una fase 0 lenta por canales de calcio, y tiene una fase 3, que es la repolarización clásica. Entonces, en este potencial es donde intervienen otros antiarrítmicos, como por ejemplo los beta bloqueadores, son antiarrítmicos. Van a trabajar acá, en tu fase 4. Tus calcio antagonistas, acá, en la fase 0, pero del potencial de acción lento. Mientras que tus bloqueadores de sodio, bloqueadores de potasio, trabajan acá. Entonces, tienen que recordar esos potenciales, ¿no? El rápido es el más frecuente, el más abundante, porque es de la masa contráctil, pero tienes un potencial de acción lento que es de tus marcapasos. Mucho cuidado. Lo más frecuente es que te van a preguntar del rápido. Siempre haz referencia a eso. Pero ojo que tienes el lento. ¿Ya? Vamos a la parte de la contracción del miocito. Miren, el miocito cardíaco, ya cuando vemos su estructura celular, ya acá, miren, tiene una membrana, que es el sarcolema, tiene un citoplasma, que es el sarcoplasma, ¿ya? Tiene sus mitocondrias para formar ATP, que son los sarcosomas, y tiene esta estructura tubular muy desarrollada, ¿ya? Que se llama retículo sarcoplásmico, que no es más que el retículo endoplasmático liso, pero que tiene una función acá muy importante, porque almacena calcio. En el retículo sarcoplásmico se almacena calcio. Entonces solo le estás cambiando de nombre, ¿no? Porque recuerda que la unidad anátomo-funcional se llama sarcómera. La unidad funcional del miocito cardíaco se llama sarcómera. Entonces de ahí el nombre, ¿no? A la membrana sarcolema, al citoplasma sarcoplasma, la mitocondria sarcosoma, y este es el retículo sarcoplásmico, donde se almacena calcio. Entonces, ¿cómo ocurre la contracción del miocito cardíaco? Miren, la contracción que ya se formó en los marcapasos, va yendo por el sistema de conducción, pasa a las fibras finalmente de Purkinje, y las fibras de Purkinje lo pasan a la masa ventricular. Entonces viene el impulso y va a bajar por esta estructura que se conoce con el nombre de túbulo T, ¿ya? Túbulo T. Entonces viene el impulso, viaja por el túbulo T, y este impulso va a generar una apertura de canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces, al abrirse estos canales en el túbulo T, ¿qué hace el calcio? Ingresa. El calcio ingresa. Este calcio del extracelular ingresa. Que viene de la fase de meseta, ¿te acuerdas? La fase 2. Ese calcio extracelular ingresa acá. Y va a activar este receptor. Ese poquito calcio que entra, activa un receptor del retículo sarcoplásmico que se llama receptor de reanodina. Receptor de reanodina. Ese R es reanodina. Que va a hacer que el retículo sarcoplásmico libere todo ese calcio almacenado. Entonces, acá es lo que te quiero hacer recordar, de que el músculo cardíaco depende del calcio extracelular. A diferencia del esquelético. El esquelético, todo el calcio para la contracción viene de acá, del retículo sarcoplásmico, o sea, del intracelular. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ese calcio del retículo sarcoplásmico que se libera en gran cantidad, ahora sí, en gran cantidad, va a ir a lo que viene a ser las proteínas contráctiles de los filamentos para hacer la contracción del miocito. ¿Ya? ¿Qué encontramos en los filamentos? Tenemos filamentos delgados y filamentos gruesos. Estos de acá son los delgados, que tienen 3 proteínas: actina, tropomiosina y troponina. En los filamentos delgados hay 3 proteínas: actina, tropomiosina y troponina. Mientras que en los filamentos gruesos, que están al centro, miren estos gruesos, ¿qué tenemos? Miosina. Entonces, mira la secuencia. Cuando este impulso viene, abre canales de calcio, voltaje dependiente, este calcio entra, estimula los receptores de reanodina, el calcio del retículo sarcoplásmico sale en gran cantidad, y este calcio, ¿a quién se une primero? A la troponina C, porque hay 3 clases de troponina, C, T, I. Se une a la troponina C, el calcio. Esa unión de la troponina C con el calcio cambia la estructura de la tropomiosina y libera los sitios activos de la actina. De tal manera que ahora la actina puede unirse con la miosina, y si tú juntas a la actina con la miosina, estas interactúan y forman puentes cruzados. Entonces es una secuencia, ¿no? Entonces, la historia es así. La actina con la tropomiosina, la actina con la miosina son dos personas que se quieren mucho. Ahí está la parejita, actina, miosina, se quieren mucho. ¿Quién se interpone? La tropomiosina se interpone. Impide que la actina con la miosina se junten. Entonces, ahí viene la amiga, ¿no? Que le va a ayudar, que viene a ser la troponina. Entonces, el calcio se une a la troponina C, retira la tropomiosina para dejar libre a la actina, los sitios activos, para que interactúe con la miosina. Y esto se entrelaza. ¿Correcto? Es más o menos esa la historia. Entonces quiero que veas este video, mira, que te he traído, para que se pueda entender mejor lo que estoy explicando. ¿Ya? Voy a ver si se puede ampliar esto. Ah, no, ya. Mira el video, ¿eh? Mira la historia. De la historia, cómo se produce la contracción del miocito cardíaco. ¿Ya? Entonces, estamos entrando en el corazón, ahí están los miocitos cardíacos, ¿no? Que es músculo estriado cardíaco. Vemos la estructura, vamos a entrar dentro de un miocito, ¿correcto? Ahí está la estructura muscular, ¿no? Pero vamos a ir de frente al miocito cardíaco. Miren, ahí están las mitocondrias, los sarcosomas, porque tiene que producirse bastante ATP, ¿no? Y miren, ahí está el túbulo T, ojo, acá está, miren, el túbulo T,
acá están los canales de calcio, voltaje dependiente, y acá está el retículo sarcoplásmico, que almacena gran cantidad de calcio, ¿verdad? Entonces, miren, el impulso viene y lo que va a hacer es abrir los canales de calcio voltaje. Miren, ahí está entrando el calcio extracelular, muy importante en la contracción del corazón. Y ese poquito calcio, ¿viste, verdad? Ese poquito calcio que entró del extra estimula el receptor de ranodina para que libere bastante calcio del retículo sarcoplásmico, ¿correcto? Ahí está. Ese calcio que se liberó en gran cantidad del retículo sarcoplásmico se une a la troponina C, saca la tropomiosina y hace que la actina y la miosina interactúen. Ahí están viendo el ciclo, miren, entra el calcio extracelular en poquita cantidad, pero ese poquito estimula el retículo sarcoplásmico, libera gran cantidad de calcio y miren lo que pasa con ese calcio liberado en gran cantidad del citoplasma. Ya acá vemos a nivel bioquímico, miren, y quiero que reconozcan las estructuras. Lo de amarillo es la actina de los filamentos delgados. Esto de acá, las cuerditas, es la tropomiosina, ¿correcto? La que se interpone, ¿no? Entre la actina y la miosina. Estos globulares son las troponinas. Y lo que está saliendo arriba es la miosina, que tiene unas cabecitas, unos brazos, que son los que van a interactuar con la actina. Entonces mira la historia, ¿no? El calcio liberado del retículo sarcoplásmico, ¿a quién se unía? Ahí está la troponina C, mira. La troponina C, al unirse al calcio, cambia la estructura conformacional de la tropomiosina. Mira, mira, mira cómo la cambia. ¿Se dan cuenta? Y al cambiarla, deja libre los sitios activos de la actina con la miosina. Entonces, al liberar los sitios activos de la actina, ahora sí la actina puede unirse a la cabeza de las miosinas. Y la cabeza de la miosina que estás viendo acá tiene función ATPasa. Entonces va a romper el ATP y esa energía química la va a convertir en energía mecánica. Entonces rompe el enlace de ATP, miren, en la cabeza de miosina y hace ese arrastre. Porque está convirtiendo la energía química en energía mecánica. Nos vamos en los puentes cruzados. Entonces ya ahí tú de manera macroscópica vas a ver eso, ¿no? Cómo los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos. Porque la cabeza de las miosinas hacen ese arrastre, efecto de remo o cremallera, como quieras llamarlo. Y de esa manera se da la contracción del miocito cardíaco. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que has visto al final es la unidad anatomofuncional, que es el sarcómera, que está delimitado por dos líneas Z, mira. Estas son las dos líneas Z. Y en el interior, ese es el sarcómera, delimitado por las dos líneas Z. Y en el interior ves los filamentos. Miren, estos son los filamentos gruesos, que estoy pintando de rojo. ¿Ya? Son los filamentos gruesos, que están hechos de miosina. Y esto que voy a pintar de verde son los filamentos delgados, miren, los que están de línea, ¿no? Filamentos delgados, que están compuestos ¿de qué? De actina, tropomiosina y troponina. Acuérdate que la troponina que se une al calcio es la troponina C. Ahí está. Y este es el sarcómera cuando está relajado. Y cuando está relajado, tiene esta zona, miren. Tiene la llamada banda A, tiene la llamada banda H al centro, y tiene la llamada, a la parte lateral ya, la banda I. ¿Correcto? La banda I. ¿Qué es eso? Mira, en la banda H, si tú hicieras un corte transversal, como es lo que está al centro, solo encontrarías filamentos gruesos de miosina. Es la banda H. Si haces un corte transversal en la banda A, ¿qué vas a encontrar? Mira, la banda A coge los filamentos gruesos y parte de los delgados. O sea, que vas a encontrar filamentos gruesos, pero también vas a encontrar filamentos delgados. Esa es la banda A. Y la banda I, solo encuentras filamentos delgados. Esa es la diferencia. Entonces se forman tres zonas o bandas, la H, la A y la I. Pero cuando se da todo ese proceso bioquímico que hemos visto, que el calcio se une a la troponina C, la tropomiosina se retira, la actina y la miosina interactúan, la cabeza de miosina arrastra a la actina, el sarcómero se contrae, pues. Y al contraerse, mira el efecto. ¿Quién desaparece? La banda H. ¿Quién se queda normal? La A. La A no se modifica. La A se mantiene constante. Y la I se acorta cuando el sarcómero se contrae. ¿Ya? La H desaparece porque como se está entrelazando, la H desaparece, la A no se modifica porque coge filamentos gruesos delgados y la I se acorta. Doctor, no le entiendo nada. Ya, miren. Vamos a verlo de manera dinámica, ¿correcto? Entonces quiero que veas, ¿ah? Miren acá. Ahí está. El centro, zona H, donde solo hay filamentos gruesos, ¿ya? De miosina. La banda A. La banda A agarra ambos, gruesos y delgados. Y lo que está afuera, que es la banda I, solo filamentos delgados de actina. ¿Se dan cuenta? Esa es la estructura del sarcómero relajado. Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando hay contracción? Cuando hay contracción del sarcómero, mira cómo se arrastra, porque las cabezas de miosina arrastran a la actina. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ahí lo estás viendo, cómo se está acortando el diámetro del sarcómero. Y ese es el sarcómero totalmente contraído. Entonces, ¿qué vas a ver acá? La H desapareció. La zona H desaparece. La A no se modifica, porque estaba ahí, constante. Y la I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de un sarcómero, en el miocito cardíaco. ¿Correcto? La zona H desaparece, la banda A constante y la banda I se contrae. ¿Ya? ¿De qué depende la fuerza de contracción del miocito? De estos puentes cruzados entre la cabeza de miosina y la actina. Cuanto más puentes cruzados, la fuerza de contracción va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, al final, la fuerza de contracción deriva de estos puentes cruzados que van a interactuar entre la actina y la miosina. Muy bien. Vamos rápidamente a lo que viene a ser el ciclo cardíaco. En el caso del ciclo cardíaco, tenemos, o debemos recordar que hay dos fases, ¿verdad? La que más dura, la diástole. La diástole es las 2/3 partes del ciclo cardíaco. Es el llenado, la relajación. La sístole es la contracción. Solo es 1/3 del ciclo cardíaco. Entonces acá también hay una historia, que es lo que deben recordar. La diástole tiene dos etapas, llenado y relajación isovolumétrica. Y la que más dura es el llenado.
porque tiene tres etapas. Miren, el llenado tiene una primera etapa, que es el llenado rápido. Luego, el llenado lento, ¿correcto? Esta es la fase de llenado. Primero rápido y luego lento. Al llenado lento también le llaman diástasis. Llenado rápido, llenado lento. Y la última etapa del llenado, lo voy a volver al inicio, porque es un ciclo esto, es la contracción auricular. Esta es la última fase de llenado. ¿Ya? Entonces síganme la historia. El llenado, o sea, la aurícula va a llenar a los ventrículos de sangre. Hay un llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Son las tres etapas de la fase de llenado, que es la que más dura en el ciclo cardíaco. Entonces, como estás viendo, miren acá, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, porque están llenando los ventrículos. Entonces, la fase de llenado inicia cuando la mitral, la tricúspide se abren. Ahí inicia la fase de llenado. Entonces, como la aurícula está lleno de sangre, primero llena rápido pues al ventrículo. Luego va bajando la velocidad y al final ya el último impulso es la contracción auricular. ¿No? Por eso se dice que el llenado rápido es 70%, el lento es 10% y la contracción auricular contribuye al 20% del llenado. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que el ventrículo se ha llenado completamente de sangre, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Qué va a pasar? Ahora viene una etapa en la cual, miren, el ventrículo al estar lleno de sangre quiere regresar a la aurícula la sangre, pero no puede, porque las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. De lo que estaban abiertas, ¿no? Para llenar el ventrículo, se cierran. ¿Para qué? Para que la sangre del ventrículo izquierdo no regrese a las aurículas, sino se vaya a las arterias, a la aorta en el lado izquierdo y a la arteria pulmonar en el lado derecho. Entonces se cierran las aurículas ventriculares y ahí es el inicio de esta etapa que ya pertenece a la sístole, que es la contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama así iso? Porque no cambia el volumen, no entra ni sale sangre, porque todas las válvulas están cerradas. Pero acuérdate, esta etapa inicia cuando las aurículoventriculares se cierran. Ya está. Pero el ventrículo quiere sacar esa sangre, lo va a sacar a las arterias. Pero para eso, ¿quién se tiene que abrir? Se tienen que abrir las sigmoideas. Entonces las válvulas sigmoideas van a abrirse. Y cuando se abren las sigmoideas, o sea, la válvula aórtica, la pulmonar, entonces ahí viene la otra etapa de la sístole, que es la eyección. Eyección. Miren, ahí está sacando la sangre. El ventrículo izquierdo le da sangre a la aorta o a la pulmonar. Esa es la fase de eyección. Para eso el ventrículo se contrae. Entonces, ¿cuándo se inicia la fase de eyección? Cuando las válvulas sigmoideas o semilunares se abren. Pero llega un momento en que la aorta y la arteria pulmonar tienen bastante sangre. Entonces quieren regresarlo al ventrículo, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque ahora las sigmoideas o semilunares se van a cerrar. Para que la sangre no regrese, pues, y se vaya hacia adelante. Entonces ahí inicia una etapa de la diástole, que es la llamada relajación isovolumétrica. Siempre que escuches la palabra isovolumétrica, no entra ni sale sangre, todas las válvulas están cerradas. Pero ¿cuándo inicia la relajación isovolumétrica? Cuando las sigmoideas se cierran. ¿Cuándo inicia la contracción isovolumétrica? Cuando las aurículoventriculares se cierran. Entonces ahí tienes el famoso ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque primero el ventrículo se llena, rápido, lento, y luego con la contracción auricular ayuda a llenar el ventrículo. Luego el ventrículo aumentó su presión, quiere regresar la sangre a la aurícula, no puede porque las aurículoventriculares se cierran. Luego se abren las sigmoideas, viene la fase de eyección, y luego se cierran las sigmoideas para que la sangre no regrese de las arterias a los ventrículos, y esa es la relajación isovolumétrica. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la relajación y la contracción isovolumétrica? La presión del ventrículo. Miren, en la contracción isovolumétrica la presión del ventrículo es bastante, porque está llena de sangre. En cambio acá la presión está disminuida en la relajación isovolumétrica, porque el ventrículo se ha quedado con poca sangre. ¿No ves que la ha inyectado? Ya está. Esas son las 4 fases del ciclo cardíaco. Llenado, relajación isovolumétrica, ambas pertenecen a la diástole, y la contracción isovolumétrica y la eyección, que pertenecen a la sístole. Y esto lo vas a tener que correlacionar con el evento acústico del corazón. El famoso primer ruido, que se produce por el cierre de las aurículoventriculares. ¿Y dónde se iniciaba el cierre de las aurículoventriculares? En la contracción isovolumétrica. Ahí está el primer ruido. El segundo ruido es por el cierre de las sigmoideas o semilunares. ¿Dónde se produce? En la relajación isovolumétrica. Entonces mira cómo el evento mecánico lo estás relacionando con el evento acústico. Ya sabes dónde se produce el primero y el segundo ruido. Es por el cierre de válvulas, el primero y segundo. ¿No? El famoso loop-doop, loop-doop, loop-doop. El loop es por cierre de las aurículoventriculares. Contracción isovolumétrica. El doop es por el cierre de las sigmoideas. Relajación isovolumétrica. Y entre ambas, o sea, por eso el cardiólogo entrena bien su oído, loop-doop, loop-doop. Entre ambas está la fase de eyección. Y antes del loop y después del loop está la fase de llenado. ¿Ya? Entonces tú vas imaginando pues qué es lo que pasa, ¿no? Loop-doop, loop-doop, loop-doop. Ya sabes ahí en qué fase estás viendo, ¿no? Con respecto a los sonidos, mira. Entonces ya tienes una idea. Recuerda que las válvulas que primero se cierran son las del lado izquierdo. Acuérdate ese detalle, ¿ya? O sea, las válvulas del lado izquierdo son las primero que se cierran. O sea, en el lado auriculoventricular, la válvula mitral, y en la sigmoidea, la válvula aórtica, ¿ya? Por eso vas a ver dos componentes en los ruidos. El primer ruido es por el cierre primero de la mitral y luego de la tricúspide. Y el segundo ruido, primero es el cierre de la aórtica y luego se cierra la pulmonar. Por eso, donde tú escuchas 2 ruidos, el cardiólogo escucha 4 componentes. Porque el loop, el L de loop es el cierre de la mitral. Y la B final es de la tricúspide, en tu loop. Y en doop, tu D primera es de la aórtica. Y en la B final es de la P, de la pulmonar. ¿Te das cuenta? Loop, doop. Pero ya sabes que en cada uno hay 2 componentes. Primero se cierra la válvula izquierda, luego la válvula del lado derecho. Mira esa secuencia. ¿Ya? Muy bien. La apertura es al revés. ¿Ya? La apertura es al revés. Porque si se cierra primero las válvulas del lado izquierdo, se abren segundo las válvulas del lado izquierdo. ¿Ya? Por eso decimos que las válvulas izquierdas son las válvulas vagas. Acuérdense así.
porque primero se cierran y se abren segundas. Se abren segundas. ¿Ya? Tanto la mitral como la aórtica. Pero acá nos importa el cierre, eso acuérdate. Pero también tiene ruidos patológicos, ¿te acuerdas? Tercer, cuarto ruido. Mira, el tercer ruido se da por esto, por el llenado rápido. Y el cuarto ruido, por la contracción auricular. Entonces, esos son, en algunos casos, ruidos patológicos. El tercero a veces lo ocultamos en una persona delgada, leptosómica, ¿ya? Pero, ya si me indica patología, ¿no? El tercer ruido se produce por un llenado rápido. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué se da ese ruido? Es que tu ventrículo izquierdo está delgadito, fibrosado. Entonces, cuando la sangre llena de forma rápida las paredes del ventrículo, como está fibrosado, vibra, pues. Vibra. Y esa vibración de las paredes ventriculares es lo que da el tercer ruido, en un llenado rápido. Y el cuarto ruido, ¿por qué se produce? Acá tu corazón, al contrario, está hipertrofiado, miren, está hipertrofiado, aumentado de grosor. Entonces, como la aurícula no puede llenar al ventrículo, porque el ventrículo ya se llenó con poca sangre, ¿no ves que está hipertrofiado? Entonces tiene que contraerse de forma enérgica, la aurícula tiene que contraerse. ¿Para qué? Para llenar al ventrículo, a su pequeña cavidad que tiene porque está hipertrofiado. Entonces tiene que hacer una contracción auricular enérgica para poder llenar al ventrículo. Y esa contracción auricular enérgica genera el cuarto ruido cardíaco. ¿Me dejo entender? Entonces el tercero y el cuarto se producen cuando nuestro corazón se remodela. Cuando hay una hipertrofia excéntrica, tercer ruido, y cuando hay una hipertrofia concéntrica, el cuarto ruido. Dicho de otra manera, si tu corazón está delgadito, y ojo con eso es falla cardíaca de qué tipo? Sistólico, porque está delgadito y la contractibilidad va a estar alterado. Si tu corazón está grueso, o una hipertrofia concéntrica, ¿qué falla cardíaca es? Diastólica, porque se va a alterar el llenado. Por eso acá muchos me preguntan, ¿no? Y me dicen, doctor, le entendí muy bien. Tercer ruido, llenado rápido, correcto. Cuarto ruido, contracción auricular enérgica. Pero tanto el tercero como el cuarto se dan en la fase de llenado del ciclo cardíaco, en la fase de llenado, en diástole, ¿correcto? Pero la traducción clínica es diferente, porque auscultar un tercer ruido te está indicando falla sistólica, y auscultar un cuarto ruido es falla diastólica. Eso es por el remodelado. Entonces, si tú entiendes bien esto, por más que te pongan cualquier pregunta, la vas a saber responder. Entonces, el tercero y el cuarto ruido se producen en el ciclo cardíaco en la fase de llenado que pertenece a la diástole, porque el tercer ruido es en llenado rápido y el cuarto ruido es en llenado por contracción auricular enérgica. Pero la traducción clínica es diferente, pues. Auscultar un tercer ruido, o sea, loop-dup, ruido, loop-dup, ruido. Porque mira que el tercer ruido está pegadito al segundo. Loop-dup, ruido. Esa es falla sistólica, cuando auscultas un tercer ruido. Pero si tú antes del loop-dup, pum, loop-dup, pum, loop-dup, pum, loop-dup, ese es un cuarto ruido. Eso es, en este caso, el cuarto ruido, por la contracción auricular enérgica, que traduce un corazón engrosado y es falla diastólica. Entonces, una cosa es la traducción clínica y otra cosa es dónde se produce fisiológicamente. Por eso me dicen, doctor, no entiendo, si el tercero y el cuarto se dan en la diástole, en fase de llenado, ¿por qué traducen diferente? Porque te estoy explicando, el remodelado es diferente. Entonces, una cosa es la traducción clínica, lo que representa, y otra cosa es dónde se producen con respecto al ciclo cardíaco. Espero que se haya comprendido. ¿Ya? Por eso cuando tú escuchas loop-dup, ¿no? Cuando escuchas eso, ¿cómo se llama? Ritmo de galope, ¿no? Cuando escuchas un tercero o un cuarto ruido. ¿Ya? Por eso acá tienes el primer ruido, el segundo ruido, después del segundo tercero, antes del primero, el cuarto. ¿No? Entonces por eso tienes acá así de esta manera, ¿no? Tienes tu primer ruido, tu segundo ruido. Acá de nuevo está tu primer ruido. Y acá de nuevo tu segundo ruido. ¿Correcto? Miren, ¿ah? Así, ¿no? Primer ruido, segundo ruido. Primer ruido, segundo ruido. Entre el primero y segundo ruido está tu sístole. Y entre tu primero y segundo ruido, tu sístole. Y entre tu segundo y el siguiente primer ruido está tu diástole. Es lo que dura más, la diástole. ¿No? Porque hemos dicho, loop-dup, al centro está la eyección, que es sístole, y a los costados la diástole. Ahí está. Entonces, mira, entre el primero y el segundo ruido está tu sístole. Y entre tu segundo y el siguiente primer ruido, tu diástole. Entonces, ¿dónde entra tu tercer ruido? Acá. Al inicio de la diástole. ¿Y dónde entra tu cuarto ruido? Acá. Pegado al primer ruido, antes del primer ruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo vemos de esa manera, miren, el tercero y el cuarto se producen en la diástole. Solo que el tercer ruido es al inicio de la diástole, como lo estás viendo acá, llenado rápido. Y el cuarto ruido es al final de la diástole, porque es la última etapa del llenado, que es la contracción, ¿no? Por eso también vas a escuchar que al tercer ruido le llaman el ruido protodiastólico, porque está al inicio. Y el cuarto le llaman telediastólico, porque está al final. Pero ya sabes que traducen clínicamente, falla cardíaca, que es un criterio mayor, recuerden, de insuficiencia cardíaca, el ritmo de galope, según los criterios de Framingham. Entonces ahí está, chicos, hemos correlacionado el evento mecánico con el evento acústico. Tienen que acordarse. Y un dato importante acá es que recuerden que en esta fase de eyección, que pertenece a la sístole, ese volumen que se expulsa del ventrículo izquierdo a la aorta se llama volumen sistólico, que mide 70 mililitros. O sea, ¿qué es el volumen sistólico de eyección? Es el volumen que sale del ventrículo izquierdo a la aorta. Pero, ¿cómo se llama el volumen de llenado total del ventrículo izquierdo? Se llama volumen telediastólico. O sea, volumen tele al final de la diástole, cuando ya se llenó el ventrículo. ¿Con cuánto se llena de sangre el ventrículo? 120 mililitros. Si tú divides esto, obtienes la famosa fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. O sea, es el volumen que expulsas sobre el volumen de llenado total del ventrículo. Esa es la fracción de eyección, cuyo valor normal debe ser más del 50%. Claro, pues 70 es más del 50% de 120. ¿Cuánto es el 50% de 120? 60. Normalmente el corazón expulsa 70. Por eso la fracción de eyección siempre debe ser más del 50%. ¿Y qué te evalúa? La función sistólica del corazón. ¿Con qué se mide? Con ecocardiograma. Es la prueba no invasiva que te mide la fracción de eyección. Por eso es un estudio que te va a confirmar el paciente con falla cardíaca. Porque el paciente con falla cardíaca sistólica, que es la más frecuente, es cuando su fracción de eyección está baja.
¿Ya? Muy bien, entonces eso tienes que correlacionar. Ojo, y si lo quieres correlacionar con el evento eléctrico, entonces acá nomás colocamos el evento eléctrico, miren, ya saben que la diástole es lo que dura más, porque el corazón se nutre en diástole. Entonces el corazón te dice, pues oye, por mí vas a vivir, toda tu vida me voy a estar contrayendo, al menos aliméntame bien, ¿no? Por eso la diástole es lo que dura más en el ciclo cardíaco. ¿Y cómo se representa esto con el evento eléctrico en el electrocardiograma? Entonces mira, onda P, esta es la onda P, y luego viene la contracción auricular. La contracción isovolumétrica se correlaciona con el complejo QRS. Y luego viene la contracción del ventrículo, ¿verdad? Que es la fase de eyección, cuando ya el ventrículo se contrae. Y luego viene la onda T, que es la relajación o despolarización del ventrículo. Mira, el EKG con relación al ciclo cardíaco queda de esa manera. Tú tienes la onda P, que es cuando la aurícula se despolariza. Una vez que se despolariza, ¿qué viene? La contracción, pues. Pues esto, acá viene la contracción auricular, en el segmento PR, ¿no? Acá se contrae la aurícula. Acá se despolariza y acá se contrae. Por eso esta línea se correlaciona con la contracción auricular, que es la última etapa del llenado. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo. Eso se correlaciona con la contracción isovolumétrica. Una vez que se ha despolarizado, se contrae el ventrículo. Ese es en la fase de eyección. Por eso el segmento ST, ¿te acuerdas de esta línea? Es el segmento ST. Es el que se altera en la cardiopatía isquémica. Porque cuando hay un infarto agudo de miocardio, se altera la contracción. Pues. Por eso lo vas a ver la lesión en el segmento ST. ¿Te das cuenta? Y luego tienes la onda T, que es la repolarización ventricular, que se relaciona con la relajación isovolumétrica. Ahí tiene relacionado, mira. El segmento PR con la contracción auricular, el complejo QRS con la contracción isovolumétrica, el segmento ST con la eyección, que es donde el ventrículo se contrae, y la onda T con la relajación isovolumétrica. Entonces ahí tienes relacionado el evento eléctrico con el mecánico y con el acústico. Acá tranquilamente te puedo preguntar, ¿el complejo QRS con qué se relaciona? ¿Con el primero, segundo, tercero, cuarto ruido? Este se relaciona con la contracción isovolumétrica y por lo tanto se relaciona con el primer ruido. La onda T con la relajación isovolumétrica y por lo tanto con el segundo ruido. Hasta eso te puedo preguntar. ¿Te das cuenta? Pues ya sabes, pues, de manera integral. Y si vamos más profundo, con los iones, pues, lo que hemos estudiado en el potencial de acción, el complejo QRS es la despolarización del ventrículo, masa contráctil, sodio. ¿Qué fase? Fase 0. La onda T, repolarización del ventrículo, potasio. ¿Qué fase? 3. ¿Y el segmento ST con quién se relaciona? Entre 0 y 3, ¿quién estaba? El 1, que no importaba, y la fase 2 de meseta, ¿dónde entraba quién? Calcio. ¿Y ese calcio que entra para qué es? Para la contracción. ¿Y en el ciclo cardíaco qué es eso? La eyección. Y es ahí donde calculamos la fracción de eyección. ¿Se dan cuenta? Y acá ya tienes correlacionado todo, pues. Mira, sodio, QRS, contracción isovolumétrica, primer ruido. Potasio, relajación isovolumétrica, onda T, segundo ruido. Y el segmento ST, que se correlaciona con la fase 2 de meseta, donde entra calcio, se correlaciona con la eyección. Por eso, también acá acuérdate, mira, la onda T es la casita del potasio. Por eso cuando hay hipercalemia, ¿qué pasa? La onda T se vuelve alta y picuda. Y cuando hay hipocalemia, la onda T se aplana. Y muchas cosas podemos sacar. Pero si ustedes integran bien eso, van a poder conocer muy bien las patologías, ¿ya? Muy bien. Recuerden que hay dos tipos de circulación. La circulación pulmonar o menor y la circulación sistémica o mayor. ¿Ya? Por eso decíamos que la circulación es doble. Y acá simplemente quiero que se acuerden que la circulación menor es un sistema de baja presión. ¿Correcto? Baja presión. Baja resistencia. Porque está llevando la sangre a los pulmones para que se oxigene. En cambio, la circulación mayor o sistémica es un sistema de alta presión. Alta presión y alta resistencia. Y si tú te acuerdas, el flujo sanguíneo se define como la diferencial de presión sobre resistencia. Así queda definido el flujo sanguíneo. Es presión sobre resistencia. Entonces, si la circulación pulmonar tiene baja presión y baja resistencia, la circulación sistémica tiene alta presión, pero también alta resistencia, el flujo sanguíneo en ambos se mantiene constante. Ojo con ese dato. O sea, la misma cantidad de sangre que va a los pulmones va a la circulación sistémica. Porque si te das cuenta, la diferencia está en la presión y resistencia. Pero como ambos varían en la misma proporción, en la circulación pulmonar baja la presión, baja la resistencia, el flujo es constante. En la circulación mayor hay alta presión, pero también alta resistencia. Y como es un cociente, se eliminan. El flujo es constante. Entonces no te confundas, cuando te dicen volumen, el volumen, flujo, es igual en la circulación pulmonar que en la circulación sistémica. Es la misma. Lo que diferencia es la presión y la resistencia. En la pulmonar es de alta presión, en la pulmonar es de baja presión y baja resistencia, y en la sistémica es de alta presión y resistencia. ¿Quién es el órgano que consume más volumen? Si te dicen así, en general, el órgano que te consume más volumen es, en este caso, ¿no? El que te consume más volumen es el hígado, no está acá, ¿ya? El hígado es el que te consume más gasto cardíaco. Pero el órgano que te consume más volumen por gramo de tejido es el riñón. Es el que te consume más gasto cardíaco, pero por gramo de tejido. Y a veces ahí se confunde. Entonces el que te consume más gasto es el hígado, pero el que te consume más gasto por gramo de tejido es el riñón. El que te consume más oxígeno es el músculo esquelético, pero el que te consume más oxígeno por gramo de tejido es el corazón, es el miocardio. ¿Estamos? Eso es diferente. Una cosa es volumen y otra cosa es volumen sobre gramo de tejido. Y lo mismo se aplica para el oxígeno. Miren acá lo que viene a ser entonces el gasto cardíaco. Ojo, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ese es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es más o menos 5 litros por minuto. Es el volumen que se expulsa en un minuto. Que es multiplicado la frecuencia, que es 70 latidos por minuto, el volumen sistólico, que es 70 mililitros por cada ciclo cardíaco, y cuando tú multiplicas, te sale 4.900. Pero como lo vas a pasar a litros, los 4.900 lo divides entre 1000.
Por eso te sale 4.9 a 5 litros por minuto. ¿Ya? Entonces el gasto se produce por la función cardíaca, que es la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, que es el volumen que se expulsa por cada latido en el corazón, que lo hemos visto en la fase de eyección. Así calculamos el gasto cardíaco, que es el que finalmente va a ser el volumen de flujo que va a nutrir a los órganos. Lo que les mencionaba, el hígado, miren, ¿cuánto se lleva del gasto cardíaco? 25%. Es el que consume más gasto cardíaco. El riñón es 20%, es el que consume más gasto, pero por gramo de tejido. Porque el hígado pesa 1 kilo. El riñón, cada riñón pesa 150 gramos. Entre los dos, 300 gramos. 300 gramos de riñón te consumen 20% del gasto cardíaco. Ese es entonces el órgano que consume más gasto por gramo de tejido. ¿Ya? Pues el flujo sanguíneo renal ya lo puedes calcular acá. Es 20% de 5. O sea, es más o menos 1 litro por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal. Si tú quieres calcular el flujo plasmático renal, es casi la mitad, ¿no es cierto? O un poquito más, porque el plasma es un poquito más. Entonces es 600 mililitros, ya lo pasamos a mililitros por minuto. Flujo plasmático renal. Y de acá sacas la tasa de filtración glomerular, que es la quinta parte, 120 mililitros por minuto. Miren cómo vas deduciendo. El flujo sanguíneo es 1 litro, el flujo plasmático 600, la tasa de filtración es 20% de 600, 120 mililitros. Cuando cae esa tasa de filtración decimos injuria renal. Diferente es al oxígeno, ¿no? El que te consume más oxígeno es el músculo esquelético, pero el corazón es el que te consume más oxígeno por gramo de tejido. Y también acuérdate de este dato, que el cerebro consume 15% del gasto cardíaco. Haciendo analogía al útero a término. Si te preguntan en tu examen, ¿cuánto consume un útero a término en una gestante? 15% del gasto cardíaco. Interesante, ¿no? Como el útero a término en una gestante consume el mismo gasto que el cerebro en una persona normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya está? Esto ya hemos mencionado, que el flujo es diferencial de presión sobre resistencia, ¿no? Así queda determinado el flujo. Y la resistencia depende de estos factores, donde el que más lo va a afectar es el radio del vaso. Cuando se modifica el radio del vaso es donde vamos a tener mayor variación de la resistencia. Por eso cuando hay una vasoconstricción, aumenta bastante la resistencia. Y cuando hay una vasodilatación, disminuye grandemente la resistencia. Porque la resistencia depende de la viscosidad, de la longitud del vaso y del radio. Entonces, ¿cuál es el principal determinante de la resistencia? El radio del vaso. Por eso cuando hay vasoconstricción, aumenta bastante la resistencia vascular periférica, y cuando hay vasodilatación, baja la resistencia. Y mira que la resistencia es inversamente proporcional con el flujo. Si aumenta la resistencia, baja el flujo, porque estamos haciendo vasoconstricción. Si disminuye la resistencia, el flujo aumenta, porque estamos haciendo vasodilatación. ¿No? Muy bien. Y con el flujo sanguíneo, con la presión, son directamente proporcional. Con la resistencia es inversa, con la presión es directa. A más presión, más flujo. A menos presión, menos flujo. Y miren las sustancias vasoactivas que se forman a nivel del endotelio, ¿no? El endotelio forma sustancias vasoactivas. Entonces, miren que hay sustancias que contraen y otras que dilatan. Entonces, ¿cuáles son las que hacen vasoconstricción? La angiotensina 2, la endotelina, la injuria del endotelio, hacen vasoconstricción. El tromboxano, que se forma en las plaquetas, el factor de crecimiento, el factor, en este caso, la prostaglandina F, hacen vasoconstricción. Contraen el músculo liso, porque estas sustancias aumentan el calcio en el músculo liso. El calcio se une con la calmodulina, mira en el músculo liso cómo es diferente, ¿eh? Mientras que en el corazón el calcio se unía a la troponina C, en el músculo liso de los vasos, músculo liso, el calcio se une a la calmodulina. Y ahí luego interactúa la actina y la miosina y se da la contracción del músculo liso. ¿Quiénes hacen vasoconstricción? La angiotensina 2, la endotelina, el tromboxano A2, la prostaglandina F. En cambio, ¿quiénes hacen vasodilatación? Los que hacen vasodilatación es el óxido nítrico, cuyo segundo mensajero es el GMP cíclico. Y lo que hace es bajar la concentración de calcio en el músculo liso. Entonces no hay contracción, el músculo se relaja y hace vasodilatación. Entonces el óxido nítrico, que trabaja con el GMP cíclico, hace vasodilatación. Entonces el óxido nítrico muy importante, que se estimula, el óxido nítrico producido en el endotelio se estimula por estas sustancias. La sustancia P, la bradicinina, las endotoxinas bacterianas, la trombina o fuerzas de cizallamiento. Miren que esos factores estimulan la producción de óxido nítrico. Acuérdate sobre todo de la bradicinina. La bradicinina, las endotoxinas bacterianas en el shock séptico. Por eso en la sepsis hay una vasodilatación generalizada. Porque en la sepsis, esas endotoxinas bacterianas estimulan la producción de óxido nítrico. La prostaglandina E, la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina, el factor derivado del endotelio, también son buenos vasodilatadores. Prostaglandina E, prostaglandina I2, también llamada prostaciclina. Entonces miren ahí las sustancias vasoactivas en el endotelio, ¿no? ¿Quiénes hacen vasoconstricción? ¿Quiénes hacen vasodilatación? Eso no te puedes equivocar. Si dicen angiotensina 2, endotelina, tromboxano 2, prostaglandina F2, hacen vasoconstricción. Todos los demás, vasodilatación, sobre todo el óxido nítrico, la prostaciclina, la bradicinina, hacen vasodilatación. Luego tenemos acá un sistema muy importante que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Muy importante para la regulación de la presión arterial. Pero este regula la presión a largo plazo, ¿no, chicos? A largo plazo. Tenemos otro sistema, que es el sistema de los vasoreceptores, que regula la presión a corto plazo, ¿ya? Recuerden que la presión arterial está delimitada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Esa es la presión arterial. Entonces, la presión arterial es gasto por resistencia. El gasto, ojo, es la función cardíaca y la resistencia es la función de los vasos, que es regulada por las arteriolas. Entonces, de esa manera queda delimitado. El gasto contribuye al 30% y la resistencia es la que contribuye al 70% de la presión arterial, ¿no? Ahí tienen entonces tu presión sistólica que vale a 120, tu presión diastólica que vale 80, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Al corto plazo por los vasoreceptores, donde tenemos los famosos senos. El seno aórtico, seno aórtico, que está en el callado,
y el seno carotídeo. El seno carotídeo. Miren, el seno aórtico manda la información de la presión cuando está elevada a través del vago décimo par craneal y el seno carotídeo a través del glosofaringio, el noveno par. Entonces miren, cuando yo estimulo el seno aórtico, entonces el vago le manda la información. ¿A dónde? Al bulbo cardíaco, que es el centro vasomotor. Al bulbo cardíaco, es el centro vasomotor. ¿Ya? Entonces, el bulbo recibe la información del vago y recibe la información del glosofaringio, el bulbo cardíaco. Entonces, cuando la presión esté elevada, el seno aórtico y el seno carotídeo se activan cuando la presión esté elevada. Mandan la información al bulbo de que la presión esté elevada y el bulbo manda la respuesta, ¿no? Acá hay un núcleo del tracto solitario que es sensitivo y luego viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es bloquear el tono simpático y estimular el parasimpático. Y con eso voy a bajar la presión arterial, sobre todo bloqueando al tono simpático, porque el tono simpático es el que hace la vasoconstricción. Entonces, es así como funciona este arco reflejo. Al elevarse la presión, el seno aórtico y el seno carotídeo mandan la información al bulbo cardíaco, al bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, que es el centro vasomotor. Es el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí me estaba confundiendo, ¿ya? El bulbo raquídeo, que es el centro vasomotor, y le dicen que la presión está elevada. Entonces, la respuesta es bloquear al simpático y estimular al parasimpático. Y de esa manera se baja la presión, ¿ya? Y el sistema a largo plazo es el sistema renina-angiotensina, bien conocido por ustedes, porque el hígado es el que produce este péptido, que es el angiotensinógeno, que tiene 14 aminoácidos. Ahí cuéntalos, mira, tiene 14. Entonces, a este péptido se le quita 4 aminoácidos. ¿Y quién hace eso? Esta enzima, la renina, que es producida por las células yuxtaglomerulares del riñón, que están acá, mira, relacionados a la arteriola aferente. Y hay estímulos para producir renina. O sea, ¿cuándo se estimula las células yuxtaglomerulares para producir renina? El principal estímulo es la hipoperfusión renal. O sea, cuando le llega menos sangre al riñón. Ahí se estimula la célula yuxtaglomerular para producir renina. El otro estímulo es cuando estimulamos los receptores beta 1. Doctor, ¿que el beta 1 nomás estaba en el corazón? No, también en el riñón. El beta 1 está en el corazón y en el riñón, ojo. Y tercero, cuando estimulamos la mácula densa, que está acá, ¿no? Relacionado al túbulo contorneado distal. Entonces, cuando tenemos estos 3 estímulos, cualquiera de los 3, pero este es el más importante, hipoperfusión renal, o estimulamos a los receptores beta 1 del riñón, o la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, que está acá, cualquiera de estos estímulos hace que la célula yuxtaglomerular produzca renina. La renina rompe al angiotensinógeno, de lo que tenía 14 aminoácidos, ahora tiene 10, y se llama angiotensina 1. Y luego la angiotensina 1 es convertida por la ECA, producida del endotelio, en angiotensina 2. Para eso le corta 2 aminoácidos. Por eso la angiotensina 2, que es el metabolito finalmente activo, es un octapéptido, porque tiene 8 aminoácidos. Es un octapéptido. Y la angiotensina 2 va a tener varias funciones. Una de ellas es su efecto vasopresor, o sea, hace vasoconstricción. Ya lo hemos dicho, es un potente vasoconstrictor. Eso es efecto a corto plazo. Luego, a largo plazo, estimula la formación de aldosterona por la corteza suprarrenal. Estimula, por lo tanto, la reabsorción de sodio y agua. Sodio y agua. Aumentando la volemia y finalmente aumentando la presión arterial. Para eso sirve el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para aumentar la presión arterial. Por eso cuando un paciente es tipo volémico, chocado, se activa este sistema renina para levantar la presión. ¿Ya? Se activa este renina. O cuando hay una estenosis de la arteria renal. ¿Te acuerdas de la hipertensión renovascular? ¿Por qué el paciente que tiene estenosis de la arteria renal tiene presión elevada? Porque al haber estenosis de la arteria renal va a haber hipoperfusión renal. Le llega menos sangre al riñón, entonces activa el sistema renina. Se libera más renina, más angiotensina 2, y este tiene un efecto vasoconstrictor, aumenta la aldosterona, aumenta la volemia, aumenta el tono simpático. Tiene varias funciones. Y una función tóxica es que produce fibrosis del corazón. Ojo, la angiotensina 2 es un remodelador cardíaco. Es un remodelador cardíaco. ¿Ya? Acuérdense de eso. Muy bien. Y solo para ya terminar, decirles sobre el COVID-19 y el sistema cardiovascular. Recuerden que este virus que está produciendo la pandemia, que ha producido y sigue produciendo esta crisis sanitaria, el SARS-CoV-2, para que ingrese a la célula e infectar, utiliza este receptor, ¿verdad? El ECA2, que es un aminopéptido. El ECA2, doctor. Yo he escuchado solo el ECA1, que es lo que acabamos de estudiar. Esto tú has estudiado, ¿verdad? Angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, y la 1 es convertido por la ECA, recuérdate, en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 con su receptor AT1, ojo, la angiotensina 2 con su receptor AT1, ¿qué hace? Hace vasoconstricción, aumenta el tono simpático, aumenta la volemia, hace fibrosis cardíaca, es prooxidante, es proinflamatoria, tiene toda esa función. Entonces, tiene que haber un sistema que regule a esta ECA1. Tiene que haber un sistema que lo regule. ¿Quién es ese sistema? La ECA2. La ECA2 es el que regula. ¿Por qué? Porque la ECA2, mira, la ECA2 convierte a la angiotensina 2, ¿correcto?, en angiotensina 1,7. También convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. ¿Tú te acuerdas que la angiotensina 1, cuántos aminoácidos tenía? 10. La angiotensina 2, ¿cuántos aminoácidos tenía? 8. Entonces, estos metabolitos son convertidos por la ECA2. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 1,9. Y la 2, como tiene 8 aminoácidos, es convertida en angiotensina 1,7. Ahí lo tienes. Eso es la ECA2. Convertir la 1 y la 2 en estos metabolitos que a través de su receptor más hacen todo lo contrario de la angiotensina 2. La angiotensina 1,7 hace vasodilatación, baja el tono simpático, baja la volemia, es antifibrótico,
es antioxidante, es antiinflamatorio. Por lo tanto, la angiotensina 2 genera injuria tisular y la angiotensina 1,7, que es el producto de la ECA2, produce protección tisular. Entonces debe haber un equilibrio entre la ECA, que produce angiotensina 2, y la ECA2, que produce angiotensina 1,7. Como todo en el organismo, debe haber un equilibrio. Pero cuando nos infectamos por el SARS-CoV-2, se rompe este equilibrio. Porque el SARS-CoV-2 utiliza para ingresar a la ECA2. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mantiene ocupada para poder infectar las células. Entonces te produce un desbalance la infección por coronavirus, favoreciendo la acción de la ECA1 y la ECA2 disminuye, porque está ocupada en hacer ingresar el virus a la célula huésped. Entonces, ¿qué va a pasar en la infección por coronavirus? Hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso es lo que lleva a la injuria en el paciente. Por eso, entonces, ¿cuáles son los 4 mecanismos por el que se produce la injuria en la infección por SARS-CoV-2? Una es por la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra es una injuria directa es decir, una citotoxicidad directa del virus. Otra es la inflamación, más la trombosis, la llamada tromboinflamación, porque activa la hemostasia, generando trombosis, y también genera inflamación. Y alteración de la inmunidad, disregulación del sistema inmunitario. Esos son los 4 sistemas por los cuales se produce el daño a nivel del organismo. Y ya está demostrado que el SARS-CoV-2 no solo produce neumonía, sino una infección multisistémica. Y estos serían los 4 mecanismos más importantes. Disregulación del sistema renina-angiotensina, citotoxicidad, tromboinflamación y la alteración inmunitaria. ¿Ya? Entonces miren, y de esto es de lo que podemos hablar de las complicaciones cardíacas que genera el COVID-19, que puede generar cardiopatía isquémica, puede generar shock, puede generar síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Los infartos. Por eso las troponinas, el péptido natriurético cerebral, son marcadores cardíacos de la infección por COVID-19, ¿no? Tanto la troponina como el péptido natriurético cerebral. Bueno, chicos, ahí nos vamos entonces, nos vamos a quedar ahí. Creo que hemos avanzado en esta sesión bastante, con bastante información. Como les repito,